Estado Nacional. Impactante muerte del expresidente peruano Alan García remeció la política latinoamericana. El exmandatario se disparó tras ser detenido, cuando era detenido por el caso Odebrecht, el mismo que acorrala a otros expresidentes peruanos. Cómo la corrupción ha calado hondo en la política de la región, lo conversamos aquí en Estado Nacional. Y crisis total en la Fiscalía Regional de Rancagua y en el sistema judicial, se podría decir. Emiliano Arias fue acusado de tráfico de influencias por quien trabaja en las mismas oficinas, el fiscal Sergio Moya. El persecutor nacional, Jorge Abbott, convocó a reunión extraordinaria de fiscales regionales. Y después de una serie de críticas, finalmente fue nombrado el exfiscal Raúl Guzmán como nuevo secretario general de la Cámara Alta. Además de los cuestionamientos por venir de fuera de la carrera funcionaria del Congreso, se sumó la polémica por su alta remuneración que supera los 15 millones de pesos. Cuando la crisis por los medidores inteligentes parecía superada, vuelve a tomar fuerza. Esto tras el anuncio del gobierno de que el cambio de tecnología será voluntario, lo que generó una serie de dudas y cuestionamientos. ¿Volverá este problema a impactar la popularidad del presidente Piñera? Será uno de los temas aquí en Vía Pública. Dije Vía Pública, pero esto es Estado Nacional. Son primos hermanos, pero no es lo mismo. Y en nuestra entrevista del día conversaremos con el canciller Roberto Ampuero. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos en transmisión conjunta con Radio Duna 89.7 en Santiago y saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Ya que me equivoqué de nombre del programa, no me quiero equivocar de nombre de panelista porque eso es un poco bochornoso, ¿no? Lili Pérez, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Gonzalo Miller, buenos días también, bienvenidos. Laura Albornoz. Hola, buenos días. Don Luis Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. No, está bien. Hay que empezar riéndose. Tuvimos a Luis Mayol la semana pasada aquí, solo un alcance de apellido. Sí, solo un alcance de apellido, sí. ¿Y panelistas del mismo programa? Sí, también. Ya son muchas cosas en común. Nuestro único parentesco. Muy bien, Alberto A veces Mayol. compro el vino que él hace, pero eso es el otro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Alan García Pérez, qué personaje de la política. Decíamos en los titulares y quizás es como forzando o provocando. ¿Remece la política latinoamericana? Este es un personaje muy típico de la política latinoamericana. ¿O Odebrecht el que lo remece? Gonzalo Miller, ¿qué piensas tú? Bueno, Alan García es la política latinoamericana desde el año 85, que le toca asumir muy joven como presidente del Perú. Y ha estado presente en distintas circunstancias y ha tenido una gracia quizá lo de Alan García, que ha ido siempre con el signo de los tiempos. Su gobierno del 85 gobernó con las ideas que traía la izquierda en ese minuto del APRA, ¿no es cierto? Con ese ni Washington ni Moscú, propio de la Guerra Fría, que era su frase de batalla, el APRA el único que lo salvará al Perú. Y después vuelve a gobernar, tiempo después, ¿no es cierto?, a mediados del 2000. Y otro Alan García. Vuelve a gobernar ahora. Liberal. Liberales, ¿no es cierto?, privatiza parte del Perú, inicia el cambio económico en el Perú, que le ha provocado mucho beneficio económico al Perú, sin duda. Y que, de alguna manera, cuando ese desarrollo no tuvo un correlato institucional, lo que provocó es lo que estamos viendo, de que todos los expresidentes del Perú, al menos los democráticos, me parece que el único que queda es el último dictador del Perú, vivo, todos los demás están en la cárcel. O siendo investigados. Pero están con prisión, preventiva, y es verdad, pero están todos detenidos. Está fuera del país. Están de alguna manera siendo investigados, y candidatos perseguidos. como También hablando de que no solamente la manera de ejercerse, el Perú, claro, se benefició mucho de ese crecimiento todavía, ¿no es cierto? Un crecimiento muy importante que lo ayudó a aliviar la pobreza, lo ayudó a aliviar muchas cosas, pero que no tuvo un correlato, como decíamos, institucional, no hubo instituciones. Entonces, cuando uno mira al Perú, dice un Perú que no tiene partidos políticos prácticamente. Y uno dice, bueno, mira, ahí hay una pequeña diferencia, porque lo que nos dice el manual de la ciencia política es que los partidos políticos, pese a todo, son importantes para la democracia. La robustecen, la hacen de alguna manera más sólida.
es en esa intermediación. Sí. Fíjate que la última elección peruana, el 2016, los competían puras cosas más bien desde lo personal. Estaba PPK, algo muy desde él, y se formó gente en torno a él. Keiko Fujimori en torno al fujimorismo, más que un partido, un caudillismo que degenera. Después teníamos al propio Alan, que le fue pésimo. Teníamos a Verónica Mendoza, ¿se acuerdan ustedes? Había una curiosidad, todas con una K. PPK, y yo fui a esa elección, por eso me acuerdo que todos jugaban con eso, o sea, más que buscando las ideas, eran buscando como... Ahora, Verónica Mendoza es una líder más bien joven, Sí, digamos, sí. y que tiene todavía un futuro muy promisorio, al parecer por lo que indican las encuestas en Perú, pero sí, yo creo que Alan García representa un poco también de lo que era la vieja política, nomás, o los viejos liderazgos que han existido en Latinoamérica y que han sido cambiados por liderazgos distintos, más representativos, más asociados con ciertas ideas, o el sindicalismo, el tema de género, o ciertas formas de conducir la política, que yo siento que está cerrando una puerta en América Latina para poder mirar con otros ojos lo que viene en el futuro. Si viene una nueva izquierda remozada o una derecha un poco distinta a la que conocimos tradicionalmente. Es como que cierra un periodo también en donde además lo cierra con un lamentable suceso que es su fallecimiento, una forma de entender la política muy diferente a lo que hoy día espera la ciudadanía, y que tiene que ver con someterse a las mismas reglas que cualquier ciudadano a la hora de ser juzgado. Y pese a que tú decías hace un momento atrás que, si bien es cierto, la prisión preventiva en el Perú parece ser, por el sistema penal que impera allá, un poco más rápida, como una medida mucho más frecuente de ser adoptada que en el caso de un sistema garantista como el nuestro, él igualmente se pone por sobre el resto de los ciudadanos y decide morir en las condiciones en que falleció. Lili, por favor. A ver, yo quisiera poner el foco en el caso Odebrecht, que a mí me parece súper importante hablar. Ustedes han mencionado sobre un poco más la historia de Alan García. Odebrecht, para la gente que nos está mirando este domingo en la mañana, es una constructora de origen brasileño y que es yo diría que es el caso de corrupción y política más grande que se ha descubierto, pueden haber otros, pero de los que se hayan descubierto e investigado en Latinoamérica. Y que involucra un montón de países mencionados en la investigación: Brasil, como fue todo el caso del presidente Lula. Chile ha estado mencionado a través del caso de Marco Enrique Ominami. Incluso una revista española en algún minuto mencionó a la expresidenta Bachelet, pero eso como que se diluyó. No sabemos qué más pasó ahí. Tenemos Ecuador, que Colombia también fue con un vicepresidente del Ecuador. Tenemos Argentina, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y salpicó de alguna forma a la familia del presidente Macri. Colombia, un exministro del gobierno de Álvaro Uribe. Panamá. Perú, ustedes ya lo han mencionado. Perú es el país donde más invirtió Odebrecht. Con Keiko Fujimori y con 3 presidentes, con Ollanta. De derecha, de centro derecha. Con todos. Eran muy tolerantes. Entonces, yo lo que quiero mencionar al respecto es lo siguiente. Este caso no termina con la muerte del expresidente Alan García. O sea, el caso de Odebrecht sigue adelante, las investigaciones y todo lo que hay en torno a la corrupción que impactó fuertemente en América Latina. Esta constructora es una constructora que ha licitado caminos, puentes, obras de metro, licitaciones de vías rápidas. Es decir, es una gran empresa constructora que maneja muchos millones de dólares, que ofrece grandes negocios y que al parecer ha logrado corromper a grandes autoridades en distintos países de América Latina donde ha operado. También estuvo presente en Chile, eso hay que recordar. Y nosotros hemos tenido nuestras propias Odebrecht, ¿no? Quiero hacer los otros 2 puntos. En segundo lugar, el suicidio del presidente Alan García, y quiero retomar un poquito lo que dice Laura. A mi juicio es un acto político, porque hay una carta que él deja, que lee una de sus hijas en el funeral, y él dice, él prefiere en el fondo morir, ¿cierto?, con un tema de dignidad y no verse esposado en los tribunales. Entonces es una decisión, pero que tiene un impacto político. Y lo tercero, que a mi juicio es súper importante, que nosotros no dejemos de tener en vista, es cómo opera la justicia en los distintos países. Porque efectivamente en Perú, que es donde Matías nos dice, es donde como puso el foco, y Brasil, ha habido encarcelamiento, ha habido una investigación, ¿cierto?, muy fuerte, pero ¿qué pasa en el resto de los países de la región?
donde han sido mencionados también políticos o dirigentes, autoridades muy destacadas, pero donde la justicia no ha operado con la fiereza que se ha No en visto todas en otros partes países. el mismo trato de donde se utiliza la información obtenida a través Efectivamente. de las ¿cómo se llama? Perdón. Acuerdo. Hay acuerdos extrajudiciales o judiciales con hay un término que se utiliza en La delación La delación compensada. compensada. La delación compensada. En Argentina, por ejemplo, no se convalidó, por así decirlo. Entonces Así la es. información no ha pasado. En Perú pasó, absolutamente. La información a cargo de impunidad. Exactamente. Yo creo que hay varias dimensiones. Una bien política es que es otra señal más de lo que es un fin de era para la izquierda latinoamericana. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. La izquierda latinoamericana, en sus diversas formas de proyecto, está pasando por una crisis. La crisis de los proyectos más radicales y la crisis también de los proyectos más moderados. No nos engañemos. O sea, son las dos crisis, una por derrota, entre comillas, la crisis más radicales, y otra por fracaso. Es decir, cuando uno tampoco es que hace tanto, pero sencillamente se rinde y fracasa con sus ideas, que es cuando tú te claudicas. Que se ve en la historia del mismo Alan García, que él claudica y se va con otras ideas. En segundo lugar, hay una dimensión que es muy, muy potente, que es la dimensión político-ritual. La política tiene una dimensión litúrgica importante que se ha perdido mucho. Y hay tipos de esta generación, sobre todo la de Alan García, que todavía lo mantienen. Entonces, cuando él dice, el día antes, él dice lo contrario. Él dice, yo tal como serví a mi país siendo presidente, serviré a mi país yéndome a la cárcel, dice en una entrevista. Pero claro, en su reflexión posterior probablemente, él dice, a ver, ¿yo hablo con las instituciones o hablo con la historia? Y toma una decisión. Dijo, yo voy a hablar con la historia. Y el suicidio ritual en política es muy famoso en todo el mundo, en el Imperio Romano, en Japón, qué sé yo, porque limpia mucho. Efectivamente, al día siguiente el gobierno de Chile, por ejemplo, despide a un amigo. No podría haberlo hecho si hubiese muerto otra cosa. ¿No? Despide a un amigo porque efectivamente se entiende que ya está todo saldado. Pero hay una tercera dimensión que también quiero destacar. Cuando hablamos de corrupción, hablamos en este caso de corrupción empresarial. Y decimos una cosa que es bien importante, y lo decía Laura. Estamos viviendo en una sociedad, en el mundo, donde las corporaciones grandes son más grandes que no solo un Estado, que muchos Estados. Son más relevantes, son más flexibles, son más capaces y tienen más plata. Entonces no estamos hablando de corrupción de alguien que agarró plata del fisco y se la llevó, que era la forma antigua que se robaban los países, entre comillas. Aquí lo que es que a través de empresas privadas se opera. Eso es lo que se llama la estructura que conocemos como neoliberalismo, corporaciones privadas que son más grandes que el poder político y que los estados. Y eso es lo que está detrás también de esta tragedia, tragedia para la historia política y la tragedia Alberto, personal. Que la izquierda, si están, derechas y izquierdas por igual están en el mismo lodo, ¿no es cierto? En este caso, de Odebrecht y de las corporaciones. Haciendo el cargo tú como hombre de izquierda, la izquierda lo que ha criticado siempre la derecha de no tener una muralla china, de estar siempre en contubernio con las empresas. Esa es la crítica hacia la derecha. Pero cuando le pasa a la izquierda parece como más contradictorio. No, por supuesto. Por eso la izquierda paga un costo mucho más alto que la derecha cuando hay este tipo de crisis. Estas crisis para la izquierda son espantosas porque, digámoslo como son, la gente no espera nada moralmente de la derecha, espera otras cosas. ¿Ya? De la izquierda esperan moral y cuando no se ve, evidentemente es brutal. Pero por eso digo que esto es un fin de era. O sea, efectivamente, si la izquierda pretende reflotar o reestructurar las mismas cosas del pasado hoy día, es muy difícil porque de verdad las dos formas de proyecto, la tercera vía blanda tipo Tony Blair y la tercera vía tipo Alan García y el aprismo de un proyecto propio sin tomar en cuenta los grandes conflictos mundiales. Y esto es importante para el Chile de hoy. O sea, el Chile de hoy que le dicen, por primera vez en muchos años le dicen, bueno, pero ¿sabe qué? Usted tiene que más o menos elegir entre Estados Unidos y China. Usted no puede ir así como, no, es que a mí me gustan todos. ¿No? Le empiezan a poner condiciones y Chile dice, no, pero a mí me gusta venderle y tener socios por todos lados. Es que no es tan fácil, le dicen, vuelve para la política. Ese es un gran dilema y la izquierda tiene que construir un proyecto y es un tema mundial. La izquierda efectivamente está con poco proyecto, efectivamente ha tenido que apelar a unas formas de política histriónica en todo el mundo para poder lograr tener alguna clase de vinculación con los votantes. Y eso, frente a un modelo económico como el neoliberal que está en una crisis de legitimidad en todas partes, pero que no tiene nada que ponerle al frente, entonces se mantiene en esas condiciones. Gonzalo Miller. Yo creo que en el caso de Odebrecht, que bien describe Lili, hay
hay algo más que quizás de lo que estamos conversando, porque aquí es la lógica de una empresa que se hace parte del Estado a través de la corrupción. Entonces, cuando uno mira lo que pasó en Brasil, que es donde se surge esto, ¿no es cierto? Hay una izquierda que empieza a operar en función de esto. Hay un mecanismo, tasas, se fijan precios, ¿no es cierto? Se fijan cómo se usa la plata, cuál es el destino. Y eso es lo que finalmente se exporta desde el Partido de los Trabajadores, desde la izquierda brasileña, se exporta a otros países de América Latina. Obviamente a países donde tenían sintonía política, primero, pero también, como dice, el color del dinero no tiene que ver necesariamente con el color político y se acerca a quien está gobernando en cada país, en cada minuto. Ahora nosotros, Entonces, perdón, en eso, Laura... Pero no es un tema solamente de exportación desde Brasil a Chile. En Chile hemos tenido nuestras propias empresas. Sí, bueno, recuerda la ley de pesca que le mandaba los correos electrónicos con la ¿Cómo? moción particular a los parlamentarios para que votaran la ley de pesca de una manera específica. No, no Entonces, a todos los parlamentarios. a algunos parlamentarios, bueno, aclararlo, sí, algunos y específicos parlamentarios que están siendo investigados, entre ellas, por supuesto, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, pero a varios parlamentarios a propósito de la ley de pesca. Entonces, lo que quiero decir es que este no es un modelo solo de exportación, nosotros tenemos nuestros propios modelos originarios en el tema no solamente de Corpesca, sino los otros casos que todos nosotros conocimos. Entonces, me parece que Soquimich es uno de ellos, SQM, por supuesto. Entonces me parece a mí que este es un problema más bien que está claramente cruzando la política latinoamericana con mucha fuerza y que está siendo el causal o la causal del gran descontento y desconfianza con la institucionalidad política. Yo creo que aquí no conviene hacer un solo fardo de todo. ¿Por qué? Porque al final es como que, mira, esto pasa en todos lados y entonces no hay diferencia. Yo creo que sí, aquí hay diferencia, porque aquí se fue un poquito más lejos. Y yo hasta ahora en Chile no hemos visto presencia de eso. Yo no lo descarto, para eso está la investigación. Pero presencia de esto, ¿por qué? Porque lo que hacía Odebrecht directamente era enriquecer a los presidentes. Todos los presidentes que están en el Perú están saliendo por enriquecimiento. ¿Ah? Es decir, no es porque hayan financiado su campaña solamente, no porque se hayan acercado a algún partido, no porque hayan promovido un proyecto, no. Es directamente corrupción, como uno la entiende y la entiende la gente en su casa. Claro, eran es porque es enriquecimiento. de millones de dólares. Millones de dólares directamente en la cuenta de cada uno. ¿Para Sí. qué? Para que eso es para libre disposición. Y por eso, además, que vemos a los expresidentes, algunos que están fugados del Perú y todo, no solo en Perú, uno mira en Ecuador. Y a mí me parece sincera la posición que toma Alberto, que dice, bueno, aquí hay un quiebre respecto de la izquierda. ¿Ah? Porque finalmente cuando uno mira, esto se cruza. No tiene que ver solamente con corrupción. Pero cuando uno mira lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina, ¿ah? O sea, no pasó por ser de izquierda, yo en eso no me equivoco, ¿ah? Pero le pasó a la izquierda en todos esos lugares. No le pasó por ser de izquierda, porque eso es injusto, la corrupción se puede presentar en cualquier... Pero les pasó siendo proyectos de izquierda desplegados en sus países. Y eso es un golpe a la legitimidad de esas Pero esta es la izquierdas diferencia de que es durísimo. trato, una cosa cortita, entre Temer y Lula, por ejemplo. O sea, Temer no es noticia, porque nadie esperaba más de Michel Temer. Michel Temer se hace cargo del país porque supuestamente los otros eran corruptos y todos sabíamos Y él que estaba tenía metido, también, y ahora claro, está preso. exacto. ¿Ya? Y resulta que a Bueno, nadie si le Temer era impacta mucho, vicepresidente, pero lo que impacta es Lula. Era vicepresidente de Claro, Dilma. Lula por lo que significaba, Impacta se somete a porque una era figura el con una cierta Partido estatura. de los Trabajadores. Lili, quiero preguntarte a propósito de impacto. ¿Quién iba a decir que los medidores, un aparato inerte, un aparato de alta tecnología, además, iba a producir el fenómeno político que aparentemente, si hacemos caso a las encuestas, produjo? Bueno, se había superado el tema y tiene una capacidad de volver el tema de los medidores porque lo que parte mal a veces termina mal y como no se supo resolver cómo plantear un aparato tecnológico y ofrecerlo de una manera transparente, adecuada, sigue dando vueltas, sigue produciendo un problema. ¿Le seguirá afectando al presidente Piñera el caso de los medidores que reflota ahora? Estoy contigo, Matías, en cómo lo planteas. Y yo creo que sí, lamentablemente sí, porque está mal planteado desde un comienzo. En primer lugar, porque incluso ideológicamente está mal planteado para un gobierno que cree en la libertad económica. Un gobierno que cree en la libertad económica, como el gobierno del presidente Piñera, no puede obligar a los usuarios, en este caso a los consumidores, a tomar una decisión inconsulta y unilateral, sino que tiene que darle la libertad y la voluntariedad desde el principio. Entonces, incluso ideológicamente, si uno lo lleva al punto de vista de las ideas, está mal planteado desde un comienzo. Ahora, yo creo que este tema que se ha manejado de manera pésima, errática, confusa,
que fue planteado obligatorio y que además está vigente desde septiembre del año pasado. O sea, ojo, a la gente ya le están descontando. Entonces tampoco le contemos a la gente algo distinto, ya se le está descontando. Creo que lo único positivo que tiene de toda esta falta de inteligencia en cómo se ha manejado es que está poniendo el foco en algo que es mucho más de fondo, que son las ganancias y las utilidades de las eléctricas, de las empresas eléctricas. Hay un estudio de la Comisión Nacional de Energía del año 2017 en el cual señala de que el mercado hace 30 años atrás, cuando partieron todas estas empresas, estos monopolios de alguna forma, tenían que asegurarle una rentabilidad fija de 10% hacia arriba. Este estudio demuestra que con una rentabilidad de un 6,5 no solamente bajarían muchísimo la cuenta a todos los consumidores, sino que además podrían todas las empresas seguir funcionando perfectamente en el mercado. Tiene mucho que ver con la inflación de costos. Exactamente. Para calcular la rentabilidad ya el riesgo que tenían que tomar todas estas empresas hace 30 años ya no es el mismo riesgo hoy día. Entonces creo que si se aprovecha esta desinteligencia que se ha cometido de parte de las autoridades para poner este punto y modificar y bajar las ganancias que tienen las empresas eléctricas, esto sería súper bueno para los consumidores y abriría un mercado que ha estado tremendamente monopolizado todos estos años. ¿Laura? Yo tiendo a insistir con una idea que ya planteamos en otro programa y tenía que ver con además la incapacidad para comunicar correctamente el sentido de la ley, estos tropiezos, este despliegue errático del que habla Lili, tiene razón. Yo creo que ha tenido que ver particularmente con lo comunicacional, porque esto es una medida que los usuarios y las personas en sus casas han visto que los afecta directamente o los va a afectar directamente. El otro día, camino hacia el sur, veía carteles que decían no queremos medidores eléctricos, no sé si en la sexta región, por ahí habían unos carteles puestos en las carreteras, y yo creo que la mayor parte de las personas tienen la sensación de que lo que aquí hay es de nuevo un aprovechamiento de la industria, de las empresas que están ganando, obteniendo el máximo de sus ganancias a costa del pago que hacen los usuarios. Y no porque lo sienten así los ciudadanos, sino porque fue el propio presidente de la República el que lo dijo. El usuario va a pagar todos los costos, esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Entonces, yo creo que ha sido poco eficiente, porque ahora el debate se va a poner en las ganancias que tienen las empresas y de nuevo un tema que sale del ámbito de interés particular de los usuarios. Yo creo que ha habido graves problemas en materia comunicacional a la hora de informar correctamente por qué estos medidores a la larga pueden ser un beneficio para los propios usuarios o cómo ellos van a poder obtener una lógica de funcionamiento que les va a permitir ahorrar costos en energía. Eso no está dicho de manera clara, no ha logrado ser transmitido, pese a que yo he escuchado más de alguna vez a la ministra hacerlo, pero el debate ha estado centrado en temas que, la verdad, desde mi punto de vista, no necesariamente son los temas que le preocupan mayoritariamente, y sigue siendo hoy día, cuando hablamos del tema de los costos, que no le preocupa mayoritariamente a los usuarios. Yo creo que en eso se requiere una explicación un poco más clara de cuánto tiempo va a demorar esto, cómo va a afectar, qué significa esto que estamos pagando desde el mes de septiembre, decías tú, del año 2018. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a compensar a los usuarios? Eso es lo que falta clarificar a un gobierno que tiene esa misión entre sus tareas. Hay un cambio en la política, de hacer política, pero también de algunas entidades de entender a la población, a la ciudadanía. Voy a decirlo de manera bien cruda, tratarla como gente, como si fuéramos todos un poquito tontos todavía. Es decir, digámosle cualquier cosa total. Como el medidor aparentemente es un aparato tecnológicamente probado, bueno, en los mejores países del mundo o los países más avanzados, por lo tanto, ¿quién lo va a cuestionar? Da lo mismo como lo digamos, pongámoslo nomás. Y da lo mismo porque el cobro es poco, si efectivamente no es mucha plata. Como si fuéramos giles, y esa palabra es un poco, para un conductor no es, úsela usted si quiere, pero como si fuéramos un poco todo leso. Y eso también es bien de antiguo, creer que somos todos lesos. Hay gente muy informada hoy día, no sé, Gonzalo o Alberto. Yo creo que también los medidores lo que refleja es la debilidad de la política. Refleja también la pobreza de la política también, a rato. ¿Y por qué esa fragilidad? Porque finalmente la política toma una decisión, se da cuenta de la decisión impopular y no tiene ningún problema, hace una vuelta a carnero en 180 y pone lo opuesto. Y resulta que aquí, ¿por qué creo que lo de los medidores resultó como resultó? Porque es una medida tomada entre un gobierno y otro. Entonces siempre está la duda de, bueno, esto lo hizo el gobierno anterior y ¿por qué lo voy a tener que defender yo? Si es un error, ¿por qué? Porque es impopular. Y resulta que finalmente quedan muy pocas políticas públicas impopulares necesarias que sean defendidas en política. O
Siempre las políticas que son necesarias requieren de gente que tenga un poquito más de altura. Yo creo que ya la gente se empieza a cansar de ese político que se quiere poner siempre primero en las marchas. No importa, porque él no crea la marcha, no sabe de qué se trata, pero se quiere poner primero y delante, en el cartel más grande. Falta coraje en la política. Falta coraje. De defender cosas sobre todo impopulares. y para explicar. Si al final del día, lo que dices tú, el correlato de eso es decirle, tratar al elector, la peor manera de tratar a un elector, a un ciudadano, ¿cierto? Como desinformado, es tratar de decirle, mire, si no importa lo que usted crea, usted tiene la razón siempre. No, si no es así. Lo que necesitamos es escuchar a ese ciudadano y ser capaces de interlocutar con él, entregarle argumentos. Si lo que está esperando es que le entregue una explicación, perfecto, usted va a entrar a mi casa y me va a sacar el medidor y va a poner otro. Y usted no me ha dicho nada. Si yo creo que ahí está la gravedad de la falta. Y en esa falta, ¿no es cierto? En esa falta de decirle, oye, mi propiedad, aquí nadie viene y toma, ¿no es cierto? De lo que ni siquiera un medidor de la luz. Y no basta el supuesto esto de que va a ser beneficioso si es que no me demuestran cómo va a ser beneficioso. Concretamente, asumen compromiso. Qué distinto hubiera sido si la empresa que va a hacer cambio... Estos son los 3 beneficios y son nuestro compromiso con usted de que usted va a recibir estos 3 beneficios a partir de que usted cambie su medidor. La gente estaría pidiendo que le cambiaran el medidor. Y estos son los costos. La gente estaría inscribiéndose que por favor le cambiaran el medidor. Pero no, resulta que no. Lo único que le han dicho, de lo poco que le han dicho, es que este medidor lo paga usted. Y resulta que un medidor que yo no quería, que no pedí, y que además me dicen tengo que pagarlo yo. La sensación que queda, para otro lado, es que hay poca información en los equipos técnicos, a veces del propio Ejecutivo, que no se sabía también, o no se sabía en el Parlamento que se aprobó la ley, o metieron un golazo, o no tenían idea cuánto impacto. Aprobaron la ley, son los primeros en desconocerla. El desconocimiento absoluto. Entonces yo termina molestando a la gente claramente que no se le digan, como que hace señalado, esto le va a costar, esto es lo bueno que tiene, esto va a durar o no va a durar. Al desprecio de que la gente es inteligente. Que la Alberto, gente informada y necesita esa información. Bueno, lo que pasa es que nosotros hablamos de las licitaciones de Odebrecht y compañía, pero nosotros tenemos un estilo de licitar en Chile que es muy portaliano, digamos, y guzmaniano, y tiene que ver con la ley. O sea, aquí se hace legal, porque no se analizan las condiciones sociales y comerciales que se van produciendo en el camino. Tú licitas y dices necesitamos al 10% de la utilidad porque hay un riesgo, por lo que sea. para que sigan invirtiendo. Para que sigan invirtiendo, ya. Ok, discutamos la cifra en otro momento, pero fue hace años, supongamos que estuvo bien. Pero después de eso hay una posición dominante. Entonces la pregunta es, si una compañía, esto cualquiera, da lo mismo, va a licitar ahora por su cuenta para comprar aparatos, ¿a quién se los va a comprar? El sector público no tiene derecho a saber, a dirigir, tal como todas las licitaciones se hacen públicas para todos los sistemas públicos, no tiene derecho a saber cuál es la licitación que se va a hacer, no tiene derecho a tener garantía de que efectivamente se va a comprar el aparato del modo más barato, de mejor calidad. O sea, no tenemos derecho a saber nada de eso. No, la empresa va, licita internacionalmente una cuenta de $1.000 millones. Consigo misma. No, lo hace con autorización de la autoridad. Consigo misma. Pero con autorización. No, lo hace por siguiente sí. Porque va a quedar esa idea, Alberto, y no es así. Porque fijan los parámetros. El medidor tiene que cumplir con todos estos parámetros. Pero eso es muy distinto. Y de ahí, el que sea. Eso es muy distinto. No, si tú me Aquí hay dijeras, un concurso yo soy funcionario transparente y público, si tú me abierto, dices, muy distinto. cuando vas a comprar cualquier cosa para hacer una investigación, tienes que salir fuera de la ciudad, no es que te fijas los parámetros, tú tienes sencillamente que cumplir una licitación. Cierto, O sea, claro, y a partir de eso se establece quién cumple los criterios y quién no cumple los criterios. Pero eso no solamente decir, no, es que tiene que cumplir ciertos requisitos, porque la posición dominante significa que esa empresa podría comprar la empresa relacionada, que esa empresa podría entonces incrementar, que está incrementando su capital y por tanto también tenemos que preocuparnos del aumento de capital que está teniendo esa empresa con este dinero que nosotros estamos pagando. Todo eso es parte del análisis. Eso no está sobre la mesa, desgraciadamente, y da la impresión nuevamente entonces que la calidad de los abogados privados, ¿ya?, para este tipo de actividades versus la calidad de los abogados que están en el sector público para todo esto son muy distintos, o sencillamente el sector privado tiene un nivel dominante sobre la actividad política y ese es el riesgo que estamos viendo. ¿Sabes qué? Lo que dice Alberto me hace sentido en una cosa que me nace decir. Es como si un grupo de privados se pusiera de acuerdo en decir, en instalar la necesidad, identificar una necesidad pública. Es decir, diseñar una política pública para una necesidad de inversión. O sea, la necesidad de inversión es cambiar los medidores inteligentes, que puede ser para medir electricidad, agua, consumo de gas, qué sé yo. Pero a partir de esa política pública convertirla en una ley para que sea obligatorio para todos. Entonces, eso yo creo que es de alto riesgo.
cuando realmente no hay una mayor fiscalización o cuando el Estado no está como en igualdad de exigir que realmente sea un proceso demasiado transparente. Pues Gonzalo hace un punto, o sea, si tú al consumidor o al usuario, porque efectivamente las empresas cuando esto pasó decían, yo me acuerdo hicieron comunicados o inserciones en los diarios a principio, ahora no han dicho nada, decían de que esto se iba a traducir en mejoras del servicio, en boletas más chicas, y la verdad es que eso no ha pasado, eso no pasa. Entonces yo insisto, yo creo que aquí lo importante es que se ha detectado que al final parece ser un buen negocio para alguien. Y cuando esa es la sensación que le queda a la gente, de que hay un buen negocio para alguien o para algunos, o sea, es un muy mal camino. Es como cuando sale la ley de los chalecos amarillos. Exactamente. Pero uno no puede caer siempre en el rumor de... No rumor, pero no se ve el beneficio para la gente. El fenómeno sociológico No se es ve. que la gente ve detrás de la cuenta algo y hasta que un día aparece algo que dice esto es, que Claro. no es eso solamente, pero son muchas otras cosas. Claro. Hay algo que nos cierra aquí. Pero hay eso es algo lo que que nos pasa. cierra, efectivamente. Tratándose además de una tecnología, insisto, porque esto es re interesante. Si fuese una Matías, cuestión es algo que que está dudáramos, pasando en el pero mundo. esto En es el mundo una está tecnología pasando el éxito. más de avanzada que se usa en los países más avanzados del mundo. Sí. Esa es un caso muy Pero ojo, paradigmático. en Es el- como si no quisiéramos inventar los autos eléctricos el Sí, día de pero mañana. en el El resto mundo de los va para países allá. avanzados del mundo, ninguna empresa eléctrica tiene a partir de un 10%. Por eso es Todas el tienen cómo. un 5,1. Por eso es el Entonces, cómo. Y eso hace que las tarifas sean más Escuchemos, bajas. un segundito, escuchemos gente que está fuera de este panel. Dos personas que tienen mucho que decirnos porque son la vocera y el exministro de Energía. Esto fue un autogol del gobierno pasado, es la ley de Máximo Pacheco y nosotros como gobierno estamos solucionando los problemas que dejó el gobierno anterior. Pero era la vocera refiriéndose al exministro de Sí, Energía. la verdad que el discurso de la vocera ya es un poco añejo, repite lo mismo todo el tiempo y la verdad que no aporta mucho para el debate. Yo sinceramente creo que lo que está aquí en cuestión es, de nuevo, qué garantías, qué beneficios reporta esto para una familia común y corriente chilena, cuánto va a tener que pagar versus cuánto gana la compañía y también lo que incorpora Alberto, porque aquí hay otra licitación posterior que va a ser quien va a comprar los famosos medidores y si va a ser la propia empresa con sus sucursales quien se va a registrar más ingresos que el 10%, entre el 10 y el 15% que hoy día está contemplado como ganancia para la eléctrica. Yo creo que de nuevo el discurso ha estado mal planteado y ha estado mal planteado y esa es una debilidad del gobierno anterior, de futuro gobierno, a quien le caiga. Bueno, la verdad que poco importa, lo que más importa es saber con claridad y ese es un desafío de la ministra de Energía, el poder adoptar con claridad y decir con claridad si esta es una ley que va a ser obligatoria, como todas las leyes en este país, desde que yo estudié en primer año uno sabe que la ley de que es publicada obligatoria para todos los chilenos. O esta es una nueva modalidad en donde la ley va a ser voluntaria de cumplirse o no cumplirse. O sea, la gente puede o no puede cambiar su medidor. Si esto va a tener, lo estamos pagando y cómo se va a compensar a los que, claro, no era necesario, si era voluntario, no era necesario gastar tanto recursos en el Parlamento. Bueno, esa debilidad de la política, donde El nivel empezar de confusión con es tal que personas muy informadas como la que están en esta mesa no saben que la ley que se aprobó no tiene nada que ver con los medidores eléctricos. Lo único que tiene que ver con estos nuevos medidores es con la propiedad del medidor. Exacto. Lo único que define que desde ahora en adelante el medidor va a ser de propiedad de la empresa. De la compañía. Claro. Ahora, ¿cómo Y se el cambia? consumidor No se paga un cambia. arriendo. Obvio que puede ser voluntario Eso es. porque eso está regulado en otro lado. ya no tiene paga nada que por ver el con la medidor, ley. paga por el servicio eléctrico, que es Exactamente. empalme, medidor, Eso es. cambió la estructura de costos. Cualquier persona que ha hecho un arreglo en su casa sabe que tiene que pagar el empalme, tiene que pagar un montón de cosas que son carísimas. Entonces, yo por eso digo, sí, de nuevo, la necesaria pedagogía de la política tiene un rol pedagógico. Cuando renuncia a eso por transformarse solo en eslogan y pancarta... Eso hace Estado Nacional. Bueno, en parte... Tratamos Lili, la ministra Susana Jiménez, ¿tiene Tratamos alguna de- responsabilidad o ha tratado de administrar un problema que le cayó? Pocas que ha hecho pedagogía en este tema. ¿Cómo No, yo evalúas creo tú? que la ministra le pone empeño en tratar de desenredar esta madeja en la que ella se ha visto envuelta. Pero la verdad es que no ayudan para nada las declaraciones del exministro Pacheco, en que habla de un gol, de que les metieron un gol, que ahora les contestan que fue un autogol. Eso no le ayuda al consumidor. Lo que nosotros necesitamos son cosas claras, que se nos explique claramente cuáles son los beneficios, cuáles son las debilidades, cuáles son las ventajas y que las personas libremente, y por eso yo insisto, un gobierno como el actual del presidente Piñera tiene que dejar la libertad, cuando tú crees en la libertad económica, de dejar El otro día, la voluntariedad al usuario. El otro día un senador de RN, un senador del oficialismo, como Osandón, pedía la renuncia de la ministra
hasta ese punto vamos a llegar. Se Eso va a de caer un nuevo gabinete. añejo, es de Se va a nuevo caer un añejo. gabinete por los medidores. Sí, Eso la verdad es que un caso. No, porque si se va la ministra va a seguir el problema igual. Yo Entonces creo no que de tiene nada nuevo que ver. suena añejo, y pese a lo que dijo Gonzalo, a mí me parece que cuando uno pretende, como política pública, crear una ley que lo que pretende es justamente hacer un cambio dentro de la lógica de funcionamiento en materia energética e ir hacia energía más sana, más pura, como lo está haciendo países europeos, uno debiera a lo menos tener una idea clara de lo que se pretende hacer. No podemos de un día para otro decir, mira, si usted quiere, entonces vamos a tener casas con medidores antiguos, otras con medidores nuevos, hace lo que quiere. Me parece que eso es un desorden. Entonces, ¿para qué hacemos política Es pública? debilidad ¿Para qué de la tenemos? política. Es una debilidad. Entonces, ¿para qué tenemos un ejecutivo que en definitiva marcando la pauta respecto de lo que Chile quiere hacer? ¿Para qué instalamos paneles solares en el norte? Si hay una lógica que está por detrás cuando creamos esta ley, que tenía que ver justamente con ir hacia una energía más renovable, más eficiente, de menor costo para los ciudadanos, y eso hoy día no se está logrando cuando salen Oye, pero- órdenes y Pero se contraórdenes fijan que hay una desde cosa como el Ejecutivo. sálvese quien pueda, porque entre todos como que todos se echan la culpa. Pero, Alberto, tú que fuiste Bueno, el sí, una precandidato. Ministro lógica. Pacheco le echa la culpa al... Tú, Candidato el único, Alberto de los que, el único. Alberto de los que está aquí, Presidencial. el único que ha aspirado fue precandidato presidencial. No, aspiran aquí casi todos, pero... Bueno, el único que La verdad ha ido, eso el único que ha ido a la pelea. Candidato presidencial. No ayuda mucho este bipartidismo, bisector, el que sea la oposición y el gobierno, que no haya muchos matices, en que nadie le otorga ni siquiera el espacio de la duda al del frente, sino que todo lo que haga el del frente es sacarle la mugre, y el del frente al otro lado. Entonces, en esta lógica, nadie tiene la generosidad de la pedagogía, decir, momentito, nosotros hicimos parte mal, pero esto bien, los anteriores lo hicieron un poco bien, un poco mal, de construir. Es la lógica de, en 4 años más, en 3 años más, tengo que ganar, sea como sea, tengo que destruir. Hay una cosa muy miserable en la política. Sí, pero fíjate, yo creo que hay un rol activo de cada uno de los actores también. O sea, la política tiene que tener significado. O sea, cualquier tema que toquemos aquí en la mesa, o sea, uno elige con 3 minutos de antelación un tema y se da cuenta de que se han hecho cosas sin significado. Tú hablabas de los paneles solares, ¿ya? Hace 10 años exactos en Chile se nos decía que era imposible, ¿ya?, solarizar la energía chilena, que era una cosa carísima, que era inviable, que qué sé yo. Cayeron los... Resulta que, primero, no es cierto. En segundo, o sea, efectivamente ya habían proyectos en ese entonces que sencillamente muchas de las empresas que eran distribuidoras, no las distribuidoras de hogares, sino que las de los troncales, ya, ellos no permitían enchufarse a los proyectos solares, que es ilegal, pero no lo permitían porque tampoco había una sanción. Entonces muchos tipos hacían inversiones internacionales, ¿ya?, de proyectos solares, y empezaban a ver, ¿y cómo hacemos para que nos dejen enchufarnos? Y empezaban a tratar de conseguirse exministros y qué sé yo, apoyos, lobby, y no, hasta que lograban o no lograban. Entonces tú tienes una historia en la cual de repente, en ese tiempo, con los costos y todo, en Alemania, cuyo costo de la energía era más o menos parecido al de Chile en términos reales, no de acuerdo a ingresos, reales, ¿ya?, tenía un 15% de energía solar, y Alemania no tiene sol. Nosotros somos el país que tiene más nivel de radiación solar del mundo. Del mundo. No hay ningún país que esté en el nivel 10. Chile tiene 3 regiones en el nivel 10 de energía solar. Pues bien, no teníamos. En par de años pasamos del 3 al 20% de la matriz. Maravilloso, baratísimo. No ha bajado la cuenta. Cuarto lugar hoy día. No ha bajado la cuenta, ¿ya? Ha subido la cuenta. Y no tenemos, y la explicación no existe. Entonces, el problema no es solamente de la pedagogía por la pedagogía, el problema es los actos tienen que tener sentido. Y eso es lo que uno tiene que exigir. O sea, de verdad, explíquenme qué pasó, que nos dimos, ya, bajaron los costos, explíqueme, muéstreme, bajaron los costos y ahora podemos poner paneles solares. Muéstremelo, dígalo. ¿Ya? O no, nos demoramos 5 años, nos equivocamos por Chile tal es cosa. el No, cuarto aunque tenga país efecto, con más Gonzalo. energía renovable. Yo creo que el tema de energía quizá nos va a poner la vara bastante alta a la política chilena, y de repente vamos a ver qué tan lejos estamos de esa vara. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una revolución energética. Una revolución energética que no solo ocurre en Chile, sino que ocurre en el mundo. Lo que le pasó a Chile, y que tiene mucho mérito, y lo describe muy bien Alberto, que esto de algo que hace 15 años atrás era tan difícil y tan caro como la energía solar, se transformó en algo muy barato. ¿Por qué? Porque países muy grandes como China y otros en Europa avanzaron decididamente hacia la energía solar. Y tomaron una decisión estratégica. Dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos por la electromovilidad y nos jugamos en esa carta. Y no es casualidad de que en nuestra sociedad ya estamos viendo las primeras señales de que avanzamos hacia la electromovilidad. Lo vemos en el Transantiago, lo vemos en algunos municipios que están poniendo buses eléctricos, ¿no es cierto? Estamos avanzando hacia allá. Estamos en medio de una revolución energética donde tenemos que pensar todo de nuevo. Cosas que no eran posibles en el siglo XX, hoy día sí son posibles. Por ejemplo, decíamos, y así aprendimos cada uno de nosotros en la universidad,
la energía es un monopolio natural. ¿Por qué? Claro, usted no puede tener a la salida de su casa un poste de Enel, un poste de CGE y un poste... Hoy día sí se puede. Sí se puede. Hoy día sí se puede. Pero antes no se podía. Entonces, entre perder tiempo y estar explicando por qué no se hizo antes, que era natural, no existía la tecnología para hacerlo, y a rato no existía la Claro, se burocracia. está pidiendo Hidroaicén, extra Hoy día Aquí se dijo que si debiéramos Hidroaicén no se avanzar hacía, decididamente nos hacia quedábamos Chile se iba a oscura. sin luz. Nos quedamos sin El apagón de Chile. Y no es verdad. Y no fue así. No fue así. Bueno, Menos la mal. crisis de los medidores, en una de esas, dado la revolución energética, es una gran oportunidad para la política de saber enseñar, Reinventarse, hacer ¿cierto? pedagogía, atreverse a decir cosas que a veces no parecen populares, pero que en el largo plazo van a tener beneficio para la sociedad. Hay un gran desafío Comunicar. hacer política en serio y con coraje, como era palabra muy usada por Alan García, a propósito, personaje del cual hablamos en este corte. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver y a la vuelta estará con nosotros el canciller Roberto Ampuero. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional este domingo 10 de la mañana con 43 minutos. Y quiero presentar de inmediato a mis compañeros Pati Venegas, Patricia Venegas, Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días todavía. Y seguimos en esta transmisión conjunta con Radio Duna 89.7. Y ahora sí, presentamos a nuestro invitado, los habíamos anunciado, el canciller Roberto Ampuero. Canciller, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Matías. Muy ¿Qué tal? buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Rodrigo. Gracias, ministro, por estar acá. Primero que todo, va a viajar a China ya el día de mañana, así que vamos a abordar ese tema, pero quería partir por la contingencia. Sí. Supimos hace poco rato de un atentado ocurrido en Sri Lanka. Sí. Atroz. Se habla de muchas víctimas fatales. Fueron 3 hoteles, algunas iglesias. Se habla de muchas víctimas fatales, digo yo, y hay muchos extranjeros que estarían dentro de las víctimas fatales. Primero que todo, ¿qué información tiene usted? Si efectivamente hay chilenos involucrados en esto, entre las víctimas o están heridos, y cómo califica este atentado ocurrido hace poco rato. Sí, primero quiero decirle que efectivamente tenemos la información de este lamentable acto terrorista, que son varios. Todo indica que desde luego se trata de un acto terrorista dirigido fundamentalmente, según las informaciones que hemos estado recibiendo, contra iglesias, digamos, de inspiración cristiana. Hemos estado recibiendo la información también desde nuestra embajada en la India, y la información que llega es que han superado los 207 muertos, hay más de 500 heridos, pero hasta el momento no hemos recogido desde la India información sobre víctimas fatales chilenas. Ese es el estado ¿No de la está situación. todavía el dato si hay o no víctimas fatales chilenas? Digamos ¿Falta lo todavía siguiente. información o todavía no ha llegado alguna? No ha llegado información de que entre los fallecidos se encuentren chilenos. Ahora esta es una situación, hay que imaginarla, ¿verdad?, de extrema gravedad. Es una situación donde desde luego se producen un caos difícil de manejar para las autoridades, pero hasta el momento no ha llegado información de que haya víctimas chilenas. Heridos chilenos tampoco. Tampoco. Un atentado que me imagino condena al ministerio, condena al país a propósito de lo que pasó. Ha habido, se sacó muy temprano esta condena a este tipo de actos terroristas, y lo que se espera y se demanda es que los culpables e instigadores de esto puedan ser llevados a la justicia. Bien, sí. Vamos Sí, vamos a los temas de la Exacto. contingencia en nuestro país. Estuvo el viernes pasado el secretario de Estado norteamericano, Pompeo, y parece ser para muchos, y me gustaría que usted hiciera un análisis al respecto, de que dicta alguna cátedra de alguna manera. En la pauta del viaje de Chile, el presidente, usted será parte del viaje del presidente chileno a China. ¿Estaba, por ejemplo, la visita a Huawei? ¿Estaba contemplada? ¿Estaba la invitación? ¿Ustedes habían respondido? Porque para muchos parece ser que Pompeo nos pautea como si fuéramos un país, esto es muy antiguo, esta caricatura de los países chiquititos que de Estados Unidos nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. ¿Hasta qué punto les quitó libertad para poder hacer como ustedes querían este viaje a China? Sí, en primer lugar quiero decirle que a Chile nadie lo pautea, ¿no? Eso es muy claro. Chile escucha, atiende, dialoga con los países y toma después sus decisiones. Y esa es la posición del presidente Sebastián Piñera. Eso es lo primero. Lo segundo es que nunca ha estado tampoco dentro del programa del presidente
Sebastián Piñera la visita al centro de Huawei. No ha estado presente. Incluso, ¿por qué, ministro? Cada vez que lo digo, si es también sí. a lo mejor por prudencia para evitar algún tipo de señal, en el mismo sentido de lo que planteó Estados Unidos. Así es. Mire, lo importante acá es lo siguiente. Saber, las visitas presidenciales se van ajustando, adecuando hasta el último minuto antes de partir. Eso es una práctica normal entre todos los gobiernos, porque los presidentes reciben muchas invitaciones para asistir a distintas actividades y tienen que ir observando, evaluando y decidiendo. Y lo segundo, mire, hay un tema que tiene que ver con las formas y tiene que ver con las señales que realiza un presidente. Entonces, ya sabemos, acá hay un tema de fondo que tiene que ver con el cable de fibra óptica, ¿verdad? Que sería un cable de 26.000 kilómetros, y hay varias empresas que han manifestado su interés. El que el presidente de la República acuda a una o solamente de ellas o a otra puede ser entendido como una señal de respaldo, de dar preferencia. Y en Chile somos un país de normas, de leyes. Y lo que se hace es que se tiene especial cuidado con este tipo de señales que puedan ser interpretadas, que no son señales, pero pueden ser interpretadas como señales. O malinterpretadas también. O mal interpretadas. Entonces lo que se optó es por no ir a ese centro. Recuerden que hay también empresas francesas interesadas, hay una empresa norteamericana interesada, hay empresas japonesas, Singapur también está interesado. Entonces eso generaría, desde luego, desde parte de otras empresas, una consulta, ¿verdad? Pero ¿cuánto podría incidir en la decisión chilena lo que dijo el propio secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo al decir que no tienen confianza en esos sistemas, que si optamos por esos sistemas acá en nuestro país por la tecnología china, va a forzar a los Estados Unidos a tomar decisiones sobre dónde ponemos nuestra información también? Incluso él dice, Huawei está controlado por el gobierno de China, está profundamente conectado. Mire, aquí yo quisiera que hay que hacer un análisis fino, ¿no? Y a eso los invito a ustedes. En primer lugar, efectivamente estuvo el secretario de Estado Mike Pompeo en Chile y vimos y analizamos las relaciones bilaterales. Ustedes podrán ver, ha pasado por un momento óptimo de las relaciones, excelentes relaciones entre los dos países, ha quedado de manifiesto con esta visita una vez más, quedó de manifiesto en la conversación entre el presidente Sebastián Piñera y el presidente Donald Trump, también cuando lo visitamos en Washington. Así que eso, el nivel de las relaciones bilaterales es excelente. Y ustedes habrán advertido, habrán visto, que en ningún momento el secretario de Estado Mike Pompeo expresó ni una sola crítica a política chilena. No hubo peticiones, no hubo exigencias, jamás acepta Chile exigencias, desde luego, pero las relaciones bilaterales muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, una vez dicho esto, colocándolo a un costado, y en marco de pleno entendimiento entre los dos países, hay, por otra parte, un tema que ustedes y del mundo lo conoce, y esto viene hace ya tiempo, de tensiones tremendas y crecientes entre Estados Unidos y China, en el ámbito fundamentalmente comercial. ¿Qué pasa también por lo que es la interpretación del papel de la Organización Internacional de Comercio? ¿Qué pasa también por las tecnologías? ¿Qué pasa también por una lucha, digamos, por mantener o conquistar nuevas hegemonías en el mundo? Esa disputa entre China y Estados Unidos es una disputa que es un dato de la situación, pero para Chile lo importante es lo siguiente. Nosotros no tenemos que escoger, ni vemos tampoco la política como algo que haya que escoger entre un país y otro. Chile no escoge entre un país y otro. Chile, a la hora de escoger, escoge por los mejores intereses y lo que es mejor para Chile. Y en este sentido, nosotros queremos mantener la relación con ambos países. Por eso parecía tan inadecuadas las palabras de Pompeo en Chile. No sé si ustedes le hicieron ver en privado a Pompeo que no era adecuado porque parecía, aunque no fuera y aunque Chile sea absolutamente inmune a cualquier presión, parecía que estaba presionando. Es decir, yo sé que usted va a China mañana y yo le digo a usted, si usted va a Huawei le va a pasar tal y cual cosa. Condiciona su visita a Huawei, aunque no lo hubiesen tenido. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, sí, sí. A lo mejor ustedes no iban a ir, pero parece que no van porque les dijo Pompeo. Entonces, me imagino que en la privada, entre ministros, entre cancilleres, le dicen, oiga, no me haga el abrazo al oso usted, pues. ¿Le hicieron ver la incomodidad que significaron esas palabras? Mire, lo interesante, este planteamiento del secretario Pompeo fue hecho al final de su gira, poco antes de despedirse y salir de Chile. Lo central para nosotros es lo siguiente. Fíjese que ha habido otros momentos en la historia de Chile donde han venido altas autoridades de países que juegan un rol importante en la política internacional
que han llegado a Chile y desde aquí han manifestado su política hemisférica. Y eso, sin ir más lejos, lo hizo hace un par de años Xi Jinping, cuando no era todavía presidente. Con anterioridad lo hizo el presidente Obama, también lo hizo desde acá. Con anterioridad lo pueden ver. Pero no respecto a lo que tenía que hacer o no Chile. Pero yo lo quiero decir, terminar la idea. Lo hizo también el presidente y antes primer ministro de Israel, Shimon Peres. Y mucho antes, podrán recordar, Charles de Gaulle habló desde Chile sobre su política hemisférica y su política internacional. Yo le digo una cosa, si grandes países o los líderes de grandes países escogen a Chile y no a otro país de América Latina para dar a conocer su visión hemisférica, yo creo que es interesante, sobre todo en este mundo globalizado, que lo vean así. ¿Por qué? Porque que uno escuche a un país determinado no significa que endose esa posición. Ahora, que escojan a Chile como un punto desde donde se puede hablar, significa algo. ¿Por qué se escoge a Chile? Y eso es lo interesante, porque juega un rol importante dentro de la región. Y su voz es escuchada, su visión es considerada. Canciller, Lili Pérez tiene una pregunta para usted. Hola, canciller. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Lili. Yo sé que, o sea, lo que se aprecia desde fuera es como que Chile está entre dos fuegos, porque desde el punto de vista de nuestra política internacional económica, Estados Unidos es un país que hace muchas compras a Chile y por otro lado China, nosotros tenemos mucha exportación desde China. Por lo tanto, creo que el rol que tiene nuestra Cancillería y usted a la cabeza es muy complejo hoy día y por eso a mí me parece que la explicación que usted está dando esta mañana me parece muy positiva y muy buena, porque es muy difícil estar, yo imagino, entre dos fuegos, dos países que son tan relevantes y que entre ellos hoy día están además en una discordia de carácter internacional en términos económicos y de aranceles y estar así un poquito como el jamón del sándwich, por decirlo, ¿no? De manera muy burda. Pero yo quisiera, si usted me permite, consultarle algo que a la opinión pública le importa harto. A mí también me llama mucho la atención, que es el caso de Malasia. ¿Qué pasa porque la Cancillería se involucró, por eso se lo pregunto, canciller, ¿qué pasa con los dos jóvenes de Malasia? Uno llegó a Chile el día viernes. Hay muchas versiones contradictorias, que se habría venido pese a que estaba con libertad vigilada, que habría viajado con un pasaporte distinto al que le tenían retenido. ¿Qué pasa con el joven que queda? A mí me gustaría que Cancillería también nos dijera si va a tomar algún rol, si va a hacer algo con respecto a esta situación. Gracias. Muchas gracias, Lili Pérez. Yo quiero decirle, ya que usted dividió la pregunta en dos, quisiera decirle que efectivamente es importante para nosotros saber navegar en estas aguas bastante procelosas que han, digamos, despertado o generado las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Quiero recordarle que el comercio con China ascendió a 42.000 millones de dólares. Y con Estados Unidos llega a 24.000 millones de dólares. Es claramente superior el negocio, el comercio que tenemos con China, el intercambio comercial que tenemos con China, que el que tenemos con Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el principal inversionista en nuestro país. Y también compartimos con Estados Unidos y con otros países una comunidad de valores. Entonces, estos son elementos todos los que hay que considerar a la hora de hacer el análisis. Pero lo central para nosotros como país, como Chile, es lo siguiente. Nosotros somos un país de un mercado de 18 millones de habitantes, tenemos que navegar en estas aguas y la mejor forma de hacerlo es tener una buena relación con otros países que enfrentan una situación semejante. Entonces, vincularnos, asociarnos, a trabajar estrechamente unidos dentro del marco del multilateralismo. Y entre otras cosas, por eso era tan importante y es tan importante aprobar el TPP-11, porque estos son los espacios que nos dan a nosotros garantía, nos dan seguridad de que podemos actuar en un mundo de mucha incertidumbre, donde las dos grandes potencias se están enfrentando en términos comerciales, nos permite tener un espacio de cierta garantía, donde podemos con países que nos entienden muy bien esta situación, intercambiar productos y acceder con nuestros productos bajo condiciones especiales. Perdón, Entonces, ahí lo comercial va por sobre lo político, lo digo porque en el caso de China, el Grupo de Lima cuestionó a ese país por lo que consideró que era una ayuda que estaba prestando al gobierno de Venezuela. ¿Cómo se sopesan ahí los dos elementos cuando son distintos o contradictorios con lo que piensa Chile? Ya. Mire, acá vuelvo a hacer esta diferencia entre lo que son las relaciones bilaterales y de lo que se desarrolla en el ámbito multilateral. Lo importante acá, usted se refería al Grupo de Lima.
El Grupo de Lima es una organización de países, ¿verdad?, de nuestra región, que tiene como tarea principal buscar una solución pacífica, lo subrayo mucho, política, a la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela. Y en este sentido, uno de los párrafos de su declaración llama a países que juegan una relación con respecto al régimen de Nicolás Maduro, de apoyo a él o de cierta identificación con él. Y en este sentido, lo que hace el Grupo de Lima es advertir y decirles que esa cercanía con el régimen de Maduro trae perjuicios para los venezolanos y tiene un impacto también en el resto de América del Sur, que mira con malos ojos que se apoye al régimen. Pero ese es un asunto que va... ¿Podríamos retomar lo del Lili Pérez y Malasia? Ya. Porque es interesante la Tiene información. regreso al país. Perdón, lo último con respecto, si usted me permite, es porque es que se ha abierto acá un tema muy interesante. Fíjense, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a navegar por aguas bastante complejas a nivel internacional y Chile tiene que prepararse para eso y a través del multilateralismo. Eso es importante. Lo otro interesante, hay que acostumbrarse también, porque recuerden que este año Chile es quien organiza APEC. Chile organiza APEC, Chile organiza COP25 y Chile también forma parte del G20 este año, en Japón. Y en esos ámbitos, allí se discute muy duramente, sobre todo entre Estados Unidos y China, estos temas. A mí me tocó estar en Papúa Nueva Guinea, en el último APEC, y allí fue esto que ocurrió en el intercambio de opiniones entre el secretario de Estado Pompeyo y el embajador de China. Fueron palabras, digamos, no tan de grueso calibre como lo que nos tocó ver en APEC. Entonces, esto es el mundo en que estamos viviendo hoy. Y estas cosas ocurren y los países van a plantear sus posiciones de distintos ámbitos, porque es un mundo cada vez más globalizado. Perdón, ahora quiero volver Vamos a Malasia y los dos chilenos que estuvieron detenidos. Uno de ellos llegó a Chile. Así, efectivamente, llegó el día de ayer a las 7 de la mañana y él estaba en realidad bajo una libertad condicionada. Tenía arraigo en Malasia, no podía salir de Malasia. Estos son los hechos concretos. Llegó el día de ayer a Chile, a través de qué forma abandonó ese país no lo sabemos. Nosotros queremos subrayar, eso sí, que respetamos plenamente lo que son las decisiones de los tribunales de Malasia. Chile en este sentido tiene una política muy clara. Ahora, este chileno entró a Chile por una razón muy sencilla también. Perdón, pero entró a Chile ¿con qué pasaporte? Con un pasaporte chileno. Usted está dando a entender que no tiene mucha claridad si salió de manera legal o se arrancó de Malasia. ¿Se fugó? Porque tenía un proceso pendiente Mire, todavía. A ver, tenía lo concreto, pero yo no voy a entrar en interpretaciones más que lo concreto. Tenía una orden de arraigo y en Malasia. Vigente. Todavía O sea, vigente. estaba esperando la decisión final de los tribunales y durante ese periodo tenía una libertad condicionada en el sentido de que no podía dejar Malasia. Ese es un hecho concreto de la situación. La otra es que llegó a Chile el día de ayer a las 7 de la mañana. Pero quiero agregarles otra cosa. Él, como ciudadano chileno, como portador de un pasaporte chileno, sin orden de detención internacional y sin una orden de detención tampoco en Chile, tiene el pleno derecho, como ciudadano chileno, a entrar a su país y quedarse en su país. Si la Disculpe duda una es cosita. motivar la salida. Disculpe una cosita. Tiene le retuvieron un pasaporte. El consulado chileno en este periodo de tiempo le entregó otro pasaporte. ¿Con qué pasaporte entró? Ese detalle preciso yo no lo tengo. Lo que sí entiendo es que es un ciudadano chileno y entró con pasaporte chileno y este es su país y tiene derecho a entrar. Usted me dice que llegó anteayer, no ayer. Entiendo que llegó el jueves en la mañana, hora chilena, por lo que yo recuerdo. Ya. Es decir, que todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado, el quedado domingo, el canciller de Chile no ha podido recabar la información si es que el consulado chileno allí le entregó en algún momento otro pasaporte. No, lo que yo sé hasta el momento es que entró con un pasaporte chileno y lo otro es que siendo ciudadano chileno tiene derecho a entrar a su país si no hay ninguna objeción. Claro, porque si le habían, pasaporte, ministro. pero le habían retenido un pasaporte, esta libertad condicional, y cuando estuvo preso era un pasaporte retenido. Entonces, o se falsificó un pasaporte, o alguien le entregó el pasaporte y no nos enteramos, o alguien de Chile le entregó una copia, un segundo pasaporte. ¿Tiene información al respecto usted? Tengo la información de que él entró a Chile y entró en forma legal a Chile. Esa es la información que yo tengo. Ministro. Ahora quiero decirle una cosa. En el momento en que está en Chile, esta situación cambia completamente para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestro enfoque ahora es con el chileno que está, el señor Candia, que está en Malasia. Porque este es un tema ya que tiene que ver con los tribunales chilenos, tiene que ver con
instancias que escapan a lo que es el ámbito de... Si ustedes descubrieran, disculpen, si ustedes descubrieran relaciones que hay una irregularidad, por ejemplo, que el pasaporte que entró no es válido, o, por ejemplo, que se consiguió un pasaporte en los consulados chilenos allá sin que haya sido informado oficialmente, ¿en qué posición queda Chile? Porque Chile fue como país a defender a estos chilenos allá en Malasia. Y las autoridades de Malasia en algún momento podrían, en ese potencial escenario, decirle, bueno, ustedes vinieron a pedirnos que nosotros los atendiéramos, que se cumplieran sus derechos, y resulta que ahora salió de manera, en ese potencial escenario, que salga de manera irregular. Chile se vería envuelto en un gran problema. Mire, yo prefiero no entrar a especular en esto, porque usted mismo lo ha subrayado, en términos hipotéticos lo está subrayando. Yo prefiero esto seguirlo paso a paso. Nosotros hemos comunicado a nuestra embajada en Kuala Lumpur que dé la información correspondiente, se ha dado, y acá estamos también en vínculo con la embajada, con el encargado de negocios de ese país. Claro. Entonces preferiría no especular sobre La única duda es si esto puede afectar al otro chileno. Al otro chileno, Fernando Candia, ¿en qué situación está él? ¿Y cuánto le puede afectar esto, como dice Patricia? Mire, yo creo que en esto hay que ser muy serio, ¿ya? Y no dejarse llevar por las especulaciones. Cada caso es, a juicio nuestro, ¿verdad?, por separado, y el señor Candia está cumpliendo con las normas, con las leyes de ese país, y en ese sentido nosotros queremos pensar que será juzgado y su caso visto como corresponde, según las mismas normas del país. Laura Albornoz, canciller, tiene una pregunta para usted. Canciller, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle porque una de las principales o de las mayores críticas que se le ha hecho a la Cancillería bajo su administración ha sido la permanente improvisación, y con esto me refiero a la falta de preparación de las actuaciones en materia internacional. Y una de esas afirmaciones ha tenido como ejemplo el hecho a que, pese a que Chile tiene un acuerdo permanente en materia política con la Unión Europea en varios ámbitos, uno de ellos, por ejemplo, en cómo llevar adelante el proceso de democratización en Venezuela, Chile ha adoptado una decisión particular en la materia y ha tomado un camino propio. Otro ejemplo, pese a que al parecer ha habido un cambio en el último tiempo en la relación y en el acuerdo con la Unión Europea, particularmente a lo mejor derivado de la reunión que usted ha tenido con los ex cancilleres. Y otro ejemplo que usted mismo citó hace un momento atrás tiene que ver con estos importantes encuentros que Chile va a llevar adelante y que dice en relación con la COP25 y la PEC. Hay rumores muy fuertes respecto de que estas actividades no van a ser llevadas adelante por la Cancillería, sino que incluso se ha hablado hasta de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, a mí me sorprende mucho y la verdad es que yo quiero saber si esto es cierto, si a usted le parece admisible que las preocupaciones que sobre estas materias han manifestado incluso los ex cancilleres en reuniones con usted, incluso los ex cancilleres de Pinochet. Si usted está de acuerdo con aquello y si le parece prudente el cómo se está llevando adelante la preparación de dichos encuentros y cómo estamos llevando adelante particularmente las relaciones internacionales. Mire, Laura, primero el concepto de improvisación yo tengo que, acá no se lo puedo aceptar. Quiero decirle que una Cancillería que improvisa no es capaz de organizar, por ejemplo, lo que ustedes acaban de ver, Prosur, que por primera vez en 5 años logramos que se reunieran presidentes de América del Sur para abordar temas de integración. Y este Prosur fue organizado de forma tal que participaron incluso hasta el último minuto. Estuvieron aquí presentes en Santiago de Chile los países que son países con una orientación claramente de izquierda y estuvieron con sus representantes, si bien no con sus presidentes, pero estuvieron acá y se dio marcha a Prosur. 5 años llevaban los presidentes de América del Sur sin poder reunirse. 2 años sin secretariado. Esto era algo tremendamente trágico para América Latina, la única región probablemente, macroregión del mundo donde no existía ninguna instancia de integración. No se puede hablar de improvisación en una Cancillería que es capaz de lograr esto, que implica trabajo, que implica responsabilidad, que implica preparación, porque el mismo resultado le demuestra que no hay improvisación, sino que es trabajo muy meticuloso de Cancillería, de su gente y también del gobierno de Chile. Sí, pero en estoy su conjunto. preguntando respecto de dos hechos puntuales. Sí, pero yo estoy respondiendo porque usted ha hecho una afirmación que yo quisiera de alguna forma nutrírsela con información que le puede servir también a usted y a quienes están viendo. Quiero decirle también, Laura, que estamos trabajando
a que cuando usted hace esa afirmación de que se improvisa la Cancillería, lo que se está implicando también es que los otros gobiernos y los otros presidentes de la América del Sur, cuando vienen a Chile, también actúan improvisadamente. Parece que se da un llamado telefónico y los otros presidentes llegan y toman un avión y vienen a Santiago de Chile a ver qué pasa. No, vinieron y participaron y salió un programa que es muy concreto y lo tenemos elaborado y estamos avanzando en él, porque aquí había un trabajo muy serio de Chile, trabajo muy serio del presidente Piñera y de Cancillería. Tampoco se puede hablar de improvisación cuando se está preparando, ¿verdad? APEC hace bastante tiempo, con todo. Cuando se convocó a COP25, estamos trabajando en esto. Cuando está Chile, a partir de junio, empieza a presidir el Grupo de Lima. Acaba de tener la reunión del Grupo de Lima. Pero no es verdad que, canciller, pero no es verdad que la APEC y COP25 lo esté organizando una institución distinta a la Cancillería, como se ha afirmado que va a ser la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Eso es mentira, entonces? Mire, a ver, quiero terminar la cosa. Y también, usted sabe, Chile está integrado en esta nueva sesión al G20. Acá acabamos de firmar un tratado de libre comercio, ¿verdad?, con Brasil. En un lapso de 5 meses logramos avanzar, y fantástico. Con Uruguay estamos trabajando en lo mismo. Aquí hay un trabajo muy serio de Cancillería, yo quisiera subrayarlo. Ahora, con respecto a APEC, esto lo organiza completamente Cancillería. Con respecto a COP, lo que corresponde, si usted puede ver, quienes presiden la COP a nivel internacional, y así ha ocurrido, son los ministros de Medio Ambiente, no el canciller, el ministro de Medio Ambiente. Y en ese sentido también lo estamos haciendo con Chile. Ahora, ¿qué pasa? Cancillería se ocupa de los temas propios de ella, en el sentido de los contenidos también, y del sentido también de la relación multilateral, porque desde luego el Ministerio de Medio Ambiente no tiene esa experiencia. Entonces yo le diría que en este sentido, me gustaría mucho rescatar también el prestigio y la imagen que tiene Chile en su política exterior, que se ha ido cultivando a lo largo de decenios, y estamos obteniendo resultados que son muy concretos y que no son frutos tampoco de ninguna forma de improvisación, sino por el contrario, de seriedad, de profesionalismo, de entrega de la gente de Cancillería a este trabajo. No, si yo no, perdón, canciller, yo no he hablado de la gente de Cancillería ni de la historia de Cancillería, que respeto muchísimo. Estoy hablando de la improvisación que se ha observado en la actual administración. Y le he citado 2 casos concretos. Usted me aclaró y me ha dicho que no tiene que ver nada la Cámara chilena, y le pregunté también por la relación a propósito del proceso de democratización en Venezuela con la Unión Europea. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque tenemos relaciones muy profundas con la Unión Europea, y me preocupa que efectivamente, no obstante haber pactado un camino, nosotros no hayamos salido de ese camino. Entonces estoy hablando concretamente de una improvisación en este periodo. No estoy criticando ni la Cancillería ni la historia de la Cancillería. ¿Cuál es la improvisación a la que usted se refiere en Cancillería con respecto a la Unión Europea? ¿Me podría ser más específica, por favor? No, particularmente que Chile tenía un acuerdo con la Unión Europea respecto de cómo apoyar el proceso de democratización con Venezuela, y ese acuerdo ha tenido traspiés. Entiendo que después de las últimas reuniones con los cancilleres se ha ido mejorando la situación, pero hubo ahí una actitud más bien de actuar a mutuo propio, de conformidad a lo que Chile solamente, sin respetar compromisos anteriores. A eso me estoy refiriendo. Mire, si usted me permite, le voy a decir que el acuerdo o el interés de Chile por participar y buscar una solución a la grave crisis por la que atraviesa Venezuela se engarza y está enraizada fundamentalmente dentro del Grupo de Lima. Y esto lo comenzó no este gobierno, lo comenzó el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bajo su administración fue que empieza a operar también, o durante su administración, el Grupo de Lima. Y desde allí surge el compromiso de Chile por una lucha por tratar de que la democracia en Venezuela vuelva a través de recursos pacíficos y políticos. Y fíjese qué interesante, nosotros hemos seguido trabajando en este sentido, porque también creemos, y esto es parte de los principios que inspiran nuestra política exterior, ¿verdad? Y estos son políticas de Estado, creemos que hay que seguir por ese camino. Ahora, otra cosa, disculpe, una cosa, porque aquí son cosas que no pueden quedar en el aire. Quiero decirle lo siguiente, porque usted me lo preguntaba. Quiero decirle que acabo de estar hace pocas semanas en Naciones Unidas, reuniéndome con el secretario general de Naciones Unidas, con el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la alta representante de Naciones Unidas para Relaciones Exteriores, Federica Mogherini. Porque Chile, ¿sabe lo que hizo Chile? Chile fue quien dijo, y se lo planteé, es importante que aquí exploremos espacios de convergencia. Y de esa conversación llegamos al acuerdo que yo, como canciller de Chile, asistiría a la reunión del Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea, donde estaba también Ecuador, y estaba Bolivia, y estaba también Uruguay,
para mostrar que nosotros queremos que todos los actores que están interesados por la democracia, obtener la democracia para Venezuela, se unan. Y ahí estuvimos. ¿Canciller? Y en la reunión del Grupo de Lima que acabamos de tener acá en Santiago, se invitó también y participó Europa a través de la tercera figura dentro de lo que son las relaciones exteriores de Europa. Hemos estado trabajando muy estrechamente con los europeos. Es que quiero terminar esto. Voy a ir muy pronto, un par de semanas, a reunirme con el canciller de Francia, porque le interesa la opinión de Chile sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y también voy a asistir y me voy a reunir con quien además me comunico de forma permanente, con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, con quien tengo una extraordinaria relación. Así que yo en ese sentido pediría mucha responsabilidad al hablar de lo que son las relaciones de Chile con el Grupo de Lima, con la Unión Europea, con el CARICOM, que son los países del Caribe. Solo para cerrar este punto que tiene que ver con los cuestionamientos que se han hecho a su gestión, hay otra crítica que se ha planteado que dice relación con que estos temas habitualmente se tratan como temas de Estado más allá de cuál sea el gobierno de turno. Dijo, por ejemplo, el ex canciller Aldo Muñoz, los ex cancilleres nos enteramos por la prensa que Chile se retiró del acuerdo de Escazú o del Pacto Mundial Migratorio. Tampoco fue conversado el tema de cómo enfrentar lo de Venezuela o el viaje a Cúcuta. ¿Qué se responde a ese cuestionamiento? Mire, lo interesante es que nosotros, desde que asumimos, y el año 2018, recordad, el gobierno asumió el 11 de marzo de 2018, ese año tuvo prácticamente 9 meses de trabajo. Tuvimos 3 reuniones con los cancilleres, ex cancilleres. Celebré yo reuniones en 3 oportunidades durante ese año. Y ahora acabamos de tener una cuarta hace pocos días. Pero antes de eso, en enero, incluso el presidente de la República recibió en La Moneda a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados. Y fuera de esto, con varios de esos cancilleres de gobierno y de oposición, mantengo una comunicación muy fluida, por teléfono, almorzamos en Cancillería, ¿verdad? Entonces ha habido siempre allí un diálogo. Ahora lo interesante es lo siguiente. Fíjese que no toda la política exterior es una política de Estado, bajo ningún gobierno. Hay esencias que son cosas esenciales que determinan lo que es política de Estado, que tienen que ver con la soberanía, cuando está en juego la soberanía nacional, que tienen que ver también cuando está en el tema de los derechos humanos, promoción de la democracia y el libre comercio. Esos son elementos esenciales para la política exterior de Chile. Eso es el gran paraguas. Ahora, los gobiernos tienen la facultad de cambiar las reglas en otros ámbitos. Quiero decirle, usted mencionaba Escazú, y también quiero decirle que usted mencionaba el pacto migratorio, que cuando se había conversado con la oposición sobre esto a fondo. Ellos, claro. Bueno, es que la pregunta vale también al revés y le demuestra lo que yo estoy diciendo. Bajo el gobierno anterior tampoco, cuando se inició esto, tampoco se consultó con la entonces oposición. ¿Significa esto que no se habla? Sí, se habla. Lo que pasa es que se dan buenas razones, y hay buenas razones para no haber apoyado Escazú y el pacto migratorio. Gonzalo Miller tiene una pregunta para usted, canciller. Sí, vamos a tratar de hacer una pregunta bastante corta. ¿No siente usted, ministro, que está pagando los costos de tener una posición tan clara respecto de Venezuela? ¿A dónde va el punto? Hay una izquierda incómoda con usted, está claro. Hay una izquierda que en el fondo le cuestiona sus decisiones, lo acusa de improvisación, lo acusa de distintas cosas, pero finalmente el tema siempre termina donde mismo. Termina en Venezuela. Sea porque uno está en el Grupo de Lima, sea porque está en el Grupo Contacto, sea porque tomó una decisión o tomó la otra. ¿Hasta dónde cree usted que en su rol de canciller no ha sentido algo que quizás no había sentido un canciller anterior? Que es que los ex cancilleres, que actúan como un consejo consultivo, nada más, muy útil, muy necesario, pero nada más, se han transformado casi como una contraparte de nuestra política exterior. Y que frente cada vez que hay una decisión del canciller y hay una decisión, un protagonismo que toma Chile en política internacional, aparece la posición de este consejo o de algunas personas dentro de la izquierda cuestionando al canciller. Y sobre todo cuando el tema es Venezuela, además siempre el cuestionamiento es oblicuo, ¿ah? No es directo. No es a que Chile está agotando todas las instancias porque se recupere la democracia en Venezuela y que se acaben con las violaciones de derechos humanos y se termine con la dictadura de Maduro, sino que se le ataca por improvisación, lo de Cúcuta, una improvisación. ¿Ah? Algo que no fue exitoso, pero que pareciera que no valía la pena hacerlo. Fíjese que es muy interesante lo que usted plantea porque apunta a algunos aspectos que yo comparto en el análisis. Pero quiero decirle que también cuando hablamos de los ex cancilleres, no son todos los ex cancilleres los que piensan de igual forma. Usted habrá visto que
hay diferencias, desde luego, entre quienes han estado en gobiernos de centro-derecha o que son cancilleres de una época anterior, y dentro de la misma, digamos, el grupo de cancilleres, ya sea de la Concertación o Nueva Mayoría, también hay diferencias. Yo creo que se debe en gran medida a que Chile hoy habla con un lenguaje claro, y llegamos nuevamente al tema de Venezuela. Chile hoy habla con un lenguaje muy claro, y se trata de una dictadura, la de Nicolás Maduro. En segundo término, creo que hay algo muy interesante que yo quisiera agregar. Fíjese que no se había producido antes que un presidente de Chile, de centro derecha, alcanzara este liderazgo internacional y regional tan marcado. Por lo general, si somos bastante francos en el análisis, tendremos que decir que han sido políticos y presidentes más bien de centro-izquierda o de izquierda que han tenido ese papel. Pero por primera vez aparece, ¿verdad?, con fuerza un líder que es de centro-derecha, el presidente Sebastián Piñera, que es un líder innegable y destacadísimo y respetado dentro de nuestro continente, y que viene con líneas muy claras con respecto a defensa de derechos humanos, defensa de la libertad, defensa de la democracia. Y por primera vez también se siente incómodo, sobre todo una parte de la izquierda no renovada, que ha estado demasiado tiempo en la duda frente a lo que ha sido el régimen y la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, esta es una situación compleja, yo entiendo, para ciertos sectores que sienten simpatía o nostalgia o no quieren definirse frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Yo quisiera mucho más que cuando se hace la crítica, por ejemplo, a nuestro gobierno sobre lo que estamos haciendo para ayudar a que por medios pacíficos vuelva la democracia a Venezuela, quisiera escuchar mucho más el nombre y el análisis sobre Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, no aparece ese análisis. Y otra cosa que me llama mucho la atención, lo de Cúcuta. Fíjese que Cúcuta lo que hizo nuestro gobierno, lo que hizo el presidente Sebastián Piñera fue, ante un pedido del presidente encargado, Juan Guaidó, de tener comida para su población que sufre hambre y de recibir medicina para su población, sobre todo niños y ancianos que se mueren por falta de medicina, el presidente de la República, Sebastián Piñera, toma la decisión, no saca la calculadora de tipo político y dice: voy a ir a entregar en un avión Hércules comida para los que necesitan comida en Venezuela, medicina para los que necesitan medicina en Venezuela, y la entrego en Cúcuta, en territorio colombiano, para que el presidente, y a manos del presidente Juan Guaidó, para que él vea cómo distribuye ese alimento. Entonces, quien fracasó en esto y quien se mostró de cuerpo entero fue Nicolás Maduro, que cerró su país, hermetizó su país. Yo estuve ahí, en la frontera, para que no entrara comida para su pueblo ni medicina para su pueblo. Esos son los hechos concretos. Canciller Roberto Ampuero, le queremos agradecer su presencia aquí en Estado Nacional, justo en las vísperas de este viaje a China, que seguramente nos va a hacer estar muy atentos porque van al ojo del huracán de esta guerra comercial que se ha desatado entre los dos gigantes del mundo. Gracias, Canciller. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. A todos ustedes. Gracias. Hacemos una pausa, Rodrigo, Pati, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos al panel aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta a 11:22 aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna 89.7. Nos ha llegado una carta que tiene relación con un tema que se tocó, o más bien una fotografía que salió la semana pasada en uno de nuestros paneles de apoyo. Y le llega al director de Ejecutivo o al director de Televisión Nacional, dice: estimado señor, la firma Marcelo Albornoz Serrano, abogado. Estimado señor, en el programa Estado Nacional emitido el domingo 14 de abril pasado, al tratarse del caso de 3 magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua, investigados criminal y administrativamente por el Ministerio Público y por la excelentísima Corte Suprema, fue exhibida una fotografía del suscrito como aludido directamente al caso. Este evidente error de cita fotográfica con el caso se produce claramente por el alcance de nombre entre este abogado, Marcelo Albornoz Serrano, que es el firmante, y el ministro de la citada Corte, Marcelo Albornoz Troncoso, identificándome gráficamente con este último en 5 ocasiones al menos. El suscrito sí desempeñó cargos públicos como director del Trabajo y subsecretario de Justicia, pero jamás ha servido en el Poder Judicial. Conforme a lo expuesto, vengo a ejercer el derecho conferido por la Ley 19.733, Ley de Prensa, a fin de que este canal rectifique en el capítulo inmediatamente posterior, que es lo que estamos haciendo, que el abogado suscrito no es el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, dado que este error me alude injustificadamente con el caso
que ocurre en esa corte. Junto con lo anterior y para una mejor y precisa rectificación, solicito que el próximo programa, lo estamos haciendo, insisto, junto con esta carta, se exhiba mi imagen rectificando que ella no pertenece al ministro de Corte de Rancagua, sino al abogado Marcelo Albornoz Serrano. Es decir, mostramos equivocadamente al señor Marcelo Albornoz Serrano y había que mostrar la fotografía del ministro de Corte, Marcelo Albornoz Troncoso. Hecha la aclaración, cumplido entonces con esta obligación legal, entramos en el tema de Rancagua, justamente, que es el tema realmente potente, realmente porque pega por todos lados. Pega por el Ministerio Público, pega por el Poder Judicial. Laura Albornoz. Sí. Buena aclaración de mi Casualmente, primo. sí. El que hace la aclaración es mi primo hermano y me parece una muy buena aclaración para evitar confusiones. Tiene una larga trayectoria como abogado y es bueno no confundir. A mí me parece que se está viviendo un fenómeno que en otros países, a propósito de lo que hablábamos hace un rato atrás de los fenómenos de Odebrecht que se repiten, el tema de los fiscales y el protagonismo excesivo que tienen algunos fiscales en la opinión pública. Y yo estoy observando este fenómeno desde hace un rato ya. Hay algunos de ellos que tomaron la decisión de seguir otro camino y trabajar en forma particular, pero hay otros tantos que han seguido teniendo una presencia pública que efectivamente lo expone a este mayor cuestionamiento. Y me refiero particularmente al fiscal Arias. A mí me parece que, y lo he escuchado en una serie de entrevistas durante esta semana, que lo que uno debiera esperar, al igual como pasa en todo orden de cosas, es que efectivamente las investigaciones se lleven adelante, que hay una denuncia bastante clara, y no son una, son 4, realizadas por Sergio Moya respecto de tráfico de influencia, de haber obstruido la investigación, que tienen gravedad y que requieren ser investigadas con total prontitud. Ahora, me parece que hemos escuchado dimes y diretes de ambos, tanto el denunciante como el denunciado. Yo lo que pediría en este caso es una mayor prudencia y mayor austeridad pública. La austeridad pública que es tan necesaria en estos momentos y que tiene que ver con someterse a las investigaciones que se llevan a cabo por parte tanto del denunciado como del denunciante. Me parece a mí que esto requiere de mayor silencio, un trabajo más meticuloso por parte de la Fiscalía. Yo no tiendo a ser de las personas que despotrican contra las instituciones de buenas a primeras. A mí me parece que cualquier persona que tenga la información pertinente tiene que presentar la denuncia respectiva y esperemos que esto siga su curso. Yo creo que es muy pronto, que las acusaciones, insisto, son graves. Haber filtrado información a un familiar o tener trato preferencial a un abogado del Ministerio del Interior son acusaciones muy graves, y por la gravedad misma yo esperaría por de pronto que ni el denunciante ni el denunciado tuvieran tantas apariciones públicas, porque pueden entorpecer justamente la investigación. Sí, no se trata de desprestigiar ni de atacar una institución, pero se ve una cierta debilidad, ¿o no?, cuando tenemos 2 fiscales que trabajaron juntos tanto tiempo en casos tan tremendamente importantes y críticos para la política, para la institucionalidad chilena, que de un minuto a otro veamos que uno acusa al otro. No sabemos con qué méritos se investigará, eso es materia de otra discusión, pero ahí parece ser que hay una pugna interior, que se quitan los casos de la Fiscalía, desde el Ministerio Público, que se acusan a los fiscales entre ellos. Da la impresión de que ahí dentro no hay un cierto orden, no hay una cierta coherencia en el trabajo. Gonzalo. Horroroso lo que estamos viendo en Rancagua, la verdad, porque al final del día está en toda la arista, está la arista política, ¿cierto? El nombramiento, los nombramientos, y vemos esta reunión, ¿no es cierto?, senador Letelier con el fiscal nacional Abbott, y por otro lado tenemos a los ministros de Corte, a 3 ministros de Corte. Entonces, y es relevante el número, ¿eh? ¿Por qué? Porque significa que un sector relevante de las decisiones de esa Corte está afectado por este caso. Entonces, y por otro lado, ya la guinda de la torta la pone la Fiscalía, donde hasta hace pocos días está del lado de los buenos, tratando de poner, veía a la Fiscalía tratando de poner orden y tratando de avanzar respecto a las investigaciones de estos ministros, con unos audios que eran vergonzosos, ¿no es cierto?, cuando escuchábamos a narcos prácticamente tarifando qué significaba una decisión o la otra, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Y resulta que estaba la lista política andando, estaba la lista judicial andando, y a poco andar es el Ministerio Público el que cae. Y cae una acusación que yo estoy de acuerdo con Laura, es gravísima. O sea, las acusaciones del fiscal Moya son gravísimas hacia el fiscal Arias. Y para ser honesto, a mí no me sorprenden tanto. ¿Por qué? Porque finalmente, como dice, un fiscal que litiga por los medios, finalmente lo que recibe
es lo mismo. El fiscal Moya encuentra que va a hablar con él, no le funciona mucho, va a hablar con el fiscal nacional, no consigue mucho, parece tampoco, y decide hacer pública la denuncia. De hecho, el propio Arias dice, a mí nadie me ha notificado, en una de las tantas entrevistas que se recetó este fin de semana el fiscal, para establecer su defensa pública. Él sabe que este juicio, y ahí está la mayor perversión, creo yo, de la justicia. El fiscal Arias sabe que su juicio condenatorio o absolutorio va a pasar por los medios y no por la justicia. O sea, ¿qué mayor perversión de lo que debiéramos entender por justicia y Estado de Derecho que eso? O sea, él se ha dedicado a desplegar su defensa comunicacional y jurídica por los medios, en múltiples entrevistas. Y resulta que no se hace cargo que finalmente el fiscal Moya lo que hace es usar la misma herramienta ahora contra él. A través de los medios, poner en cuestionamiento grave la labor de este fiscal respecto de 4 acusaciones gravísimas, ¿no es cierto? Porque no son diferencias de criterio, ¿ah? No son de que de repente un fiscal cree que hay que avanzar más rápido y el otro le pide cautela. No, le dice, me hace asistir a una reunión con un abogado pidiéndome que lo tengan una atención preferencial a ese abogado respecto de ciertas causas. O sea, eso es una acusación gravísima respecto a un fiscal regional. Y yo creo que la respuesta que le hemos escuchado al fiscal Arias todavía no está a la altura de la gravedad de la acusación. Lili. A mí me pasan varias cosas. Tengo una mezcla de rabia, de impotencia y de pena de lo que estamos viendo. Porque yo soy de aquellas ciudadanas que siempre he defendido las instituciones y creo que la justicia, el Poder Judicial es uno de ellos, en los cuales siempre ha sido algo que uno dice, bueno, tenemos una Corte Suprema, que es importante, tenemos las Cortes de Apelaciones, pero lo que está pasando en Rancagua yo creo que es muy profundo, porque tiene, ¿qué ingredientes tiene? El dinero, la codicia, que se compraban o vendían cargos. Tiene un ingrediente de droga, que lo discutimos en un programa anterior, las drogas están presentes a todo nivel, donde hay poder con mayor razón porque hay recursos para adquirirla, drogas más caras, más sofisticadas. Nadie quiere predicar con el ejemplo y así está Chile, consumido por la droga y donde los narcos hoy día pueden ser un tremendo empresario y no sabemos. Y tenemos tribunales de Rancagua, Gonzalo lo mencionó, estos tribunales además tomaron decisiones, la Corte de Apelaciones de Rancagua, muy importantes. Por ejemplo, entre otras, tuvo en sus manos el caso Cabal y tomó la decisión, por ejemplo, de absolver a Sebastián Dávalos. Entonces, creo que hoy día entonces es legítimo que cualquiera pueda decir están nulos todas esas decisiones o hay que revisarlas. Entonces tiene demasiados elementos que son casi para hacer una película, casi para la película Narcos, porque está el sistema judicial en telejuicio, está la fiscalía en telejuicio, la gente muchas veces confunde a tribunales de justicia, el Poder Judicial con fiscalía. Son autónomos, son distintos, pero obviamente los fiscales son los que tienen que proveer de las pruebas. Y quiero decir algo más. Ahora se entiende un poco más la decisión del fiscal Abbott, que fue súper criticado en un minuto, por qué saca al fiscal Arias de la investigación y ¿por qué? Porque fue denunciado por el fiscal Moya, que hace una, dentro de no son generalidades las que dice Moya, lo acusa precisamente de haberse juntado con el abogado del caso Cabal, entre otras cosas. ¿Ah? O sea, de ser juez y parte en este caso que estaba investigando. Y lo otro que a mí me preocupa muchísimo es lo que viene y que tiene un efecto también para todo el país, que hay al fiscal al que le llega la investigación hasta el 1 de mayo, y que todavía estamos en abril, es al fiscal Raúl Guzmán, que acaba de ser elegido como secretario del Senado, que después me gustaría decir algo, porque yo lo encuentro muy mala decisión del Senado. A ver, yo creo que primero uno tiene que ir primero a las cosas más obvias, porque la madeja es bien compleja y lo que sí sabemos es que están pasando cosas que no deberían estar pasando y asumimos que Rancagua es un fenómeno particular, quizás intenso, pero evidentemente no es lo único que está pasando. Evidentemente, y eso lo tenemos bastante claro. En ese sentido, el dibujo más grande es mucho más complejo porque tenemos lo que estábamos hablando antes con las empresas que se coluden, que no tienen sanciones o que compran políticos y que no llegan a tribunales, pero esto es lo que llegó a tribunales. Esto es lo que llegó. Lo primero, muy simple, el senador Letelier tiene que recibir una sanción. O sea,
de su partido y del Senado. Si es que aquí hay cosas que son obvias, o sea, no podemos perdernos con las cosas obvias. El senador Letelier hizo algo que es impropio. Si lo hizo con buenas intenciones o malas intenciones, ese es otro tema, pero los mecanismos para que efectivamente el poder legislativo tenga la posibilidad de dialogar con otros órganos, considerando que además él es senador, que no tiene atribuciones de investigación, ¿no?, de fiscalización, tendría que haberlo hecho a la Cámara de Diputados. Eso, o sea, está fuera, no solo está fuera de sus atribuciones, sino que está fuera de toda norma del Estado de Derecho. Entonces, aquí hay un hecho grave, que es el acto del senador Letelier, independiente de lo que le haya dicho, da incluso lo mismo, ¿no?, que tiene que ver también con lo que plantea Lili sobre el ex fiscal Guzmán, que también me parece completamente impropio, pero concentrándonos en Rancagua, primero Letelier es la principal persona porque es lo que sabemos que estuvo mal. Yo no haría la raya para la suma para decir finalmente aquí la culpa la tiene Arias, porque finalmente todos decimos, mira, está muy enredado, pero finalmente Arias es el problema. Aquí el problema es grande, o sea, aquí se están comprando sentencias, eventualmente nominaciones, o sea, es una madeja bien complicada y no sabemos, ni vamos a saber fácilmente quién es quién, porque estamos claros que aquí las operaciones políticas y comunicacionales eran pan de cada día. Y por tanto, simplemente la pregunta era quién disparaba primero y quién disparaba mejor. ¿La del Ministerio Público te parece una operación política, esta acusación de Moya ahora contra Arias sacado anteayer por Abbott? Parece que uno se pregunta cuál es el incentivo a que todo opere de la forma que está operando. O sea, me parece evidentemente coordinado y me parece que evidentemente si estamos hablando de un poder como el Poder Judicial, ¿ya?, ese tipo de coordinaciones no deberá ser parte de las decisiones más importantes que tienen que tomar las autoridades de la Fiscalía. O sea, que hay cosas mucho más importantes que hacer. A mí me parece súper importante lo que dice Alberto, poder separar un poco también. Aquí los medios no justifican el fin y a mí me parece que separar el caso del descubrimiento que hay en la Corte de Apelaciones de Rancagua y tener claro qué situación de corrupción, de abuso de tráfico de influencia, etcétera, etcétera, ha habido ahí, un tema que tiene pendiente por resolver la Corte Suprema y me parece importante que se lleve a cabo la investigación. Hoy día en la mañana leía una entrevista de uno de los magistrados Vázquez que le preguntaban algo y decía, no sé, no supe, nunca supe que mi hija iba en las listas, no supe para qué me junté con Letelier. Entonces, esta permanente situación de no saber nada y esta relación tan cercana entre los poderes del Estado en espacios privados, en una cena, coordinando lo que pasa en la región, me parece a mí que a lo menos aquí nos ha leído la Constitución Política y el mandato principal que cabe respecto a las funciones de cada uno. Y tratándose de los fiscales pasa un poco lo mismo. A mí me parece, y lo dije hace un momento atrás, que los medios de que se ha valido la Fiscalía para, en definitiva, demostrar que ha habido un procedimiento incorrecto. Quiero aclarar que una de las imputaciones es haber favorecido al condenado síndico Germán Chadwick por el caso Cabal. Que fue justamente una de las imputaciones que se le hace a Emiliano Arias. Me parece a mí que tiene una total gravedad porque hoy día no solamente hemos visto a las iglesias católicas, ayer todo el escándalo que hay con la iglesia evangélica y la petición de renuncia de Durán, sino que además, como dice Lili, una de las instituciones más, entre comillas, institucionalizadas y serias que aparece ante el mundo, y en Chile también el Poder Judicial se ha visto entrampado por esta situación. A mí lo que me gustaría como ciudadana es esperar que la Corte Suprema tomara una vez terminada la investigación medidas claras y ya lo ha hecho suspendiendo a los jueces, pero aún más clara respecto de la sanción de este tipo de conducta y también que el Poder Legislativo haga lo que corresponda cuando algún parlamentario, cualquiera, el que sea, se ve involucrado en este tipo de conducta. Una de las defensas que ha hecho públicamente el fiscal Arias es que cuando uno se mete con poderes políticos y hace acusaciones y persigue a personas de cierta relevancia, bueno, el riesgo es que te pase esto. Porque hoy día se le acusa, Moya lo acusa de eventualmente haber protegido, ayudado, favorecido en algo a Germán Chadwick para que terminara ese juicio antes de que entrara este gobierno. Sin embargo, hay otros desde la UDI que le tienen ganas, políticamente hablando, a Arias porque siente que los persiguió a ellos. Entonces, ahí se netearía el asunto. ¿No será que estamos también malinterpretando y nosotros desde la opinión pública manipulando a los fiscales diciéndoles que opera para acá o opera para allá, a unos o a otros, y les impedimos que también operen a través de la prensa? Bueno, uno recuerda, la reforma de justicia tiene muchas cosas positivas, pero hay una cosa que era muy positiva del sistema antiguo, era que los tribunales hablaban por sus sentencias. O sea, el rol del Estado de Derecho y del derecho era prioritario. Y hoy día vemos que lo mediático
es casi más relevante, porque yo puedo forzar, incluso puedo condicionar mucho a que una autoridad, un juez o incluso una corte tome una decisión si es que mi caso es suficientemente mediático. Lo puedo hacer y hoy día casi es un recurso válido. ¿Y eso no es responsabilidad de las instituciones de ser vulnerable a la opinión pública? Porque eso yo creo que de alguna manera daña a la propia institución. De hecho, la reacción del fiscal Moya en su discurso, no tenemos por qué tomar parte por él, pero es en parte de eso, decirle, ¿sabe qué? Nosotros estábamos haciendo bien la pega, estábamos persiguiendo bien a los tipos, pero resulta que esa figuración personal del fiscal Ares, esa necesidad de figuración personal, de codearse, con acercarse al poder, es lo que está dañando la investigación. Aquí, sin duda, Alberto, que están enfrentados el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sí, y nosotros somos parte de lo que estamos observando en estas actuaciones, parte de eso influye. Yo sí me quiero hacer cargo de algo. En el caso y sin personalizar en él, porque bueno, le tocó ahora a él un problema que es institucional, el fiscal Raúl Guzmán, que hace este tránsito de estar un día en la Fiscalía, al día siguiente en el Senado, en el peor momento posible. Debiera terminarse en Chile esta teoría de Tarzán, ¿ah? De que aquí nadie suelta una liana si no tiene agarrada a la siguiente. Y aquí no hay como que la carencia, o sea, que si usted está ejerciendo un rol público relevante, no puede saltar ni del regulador al regulado, ni del regulado al regulador, y tampoco puede saltar entre poderes. ¿Ah? Entonces, uno dice, debiera haber ciertas carencias, debiera haber una institucionalidad de nuevo que nos proteja a todos, incluido al propio Raúl Guzmán. Imagínate que uno tenía una carencia de 6 meses, o incluso más drástica, de 1 año, de poder pasar de un poder a otro, o de una empresa a la otra. El propio Guzmán sabría que tenía que terminar su periodo y de ahí hubiera podido postular. Aquí va a haber y no podríamos incluso haber dicho nada. Habríamos estado hablando de sus capacidades, de si realmente tiene conocimiento, pero no. ¿De qué estamos hablando? De que, bueno, en parte la política ha estado judicializada largo tiempo. Él tiene una causa respecto de un senador en específico y obviamente que no hay ningún espacio. Y en el peor de los mundos, la tormenta perfecta, el fiscal nacional le entrega la causa. Cuando se vea la causa contra un senador, como dices tú, todavía va a estar en el Ministerio Público. Hasta el primero de y mayo. nombrado 3 días después entrando. Entonces, esa institucionalidad de vacancia, es decir, que tú no puedes pasar de error de diseño en el mes. Lo protege a él. Alberto, tú querías decir algo. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con la calidad de la política. Sí, es muy simple. O sea, sí tuvieron tiempo los legisladores en su momento, para cuando vieron la eclosión de la figura del fiscal Gajardo, se les ocurrió la idea de ponerle una cláusula para que no hayan cargos de elección popular para los fiscales hasta 2 años después, que es la más larga de todas las vacancias para poder... Y a propósito de esto, parece que le encontramos la razón. Pero el punto es el siguiente. El punto es que se arma la ley para un caso. Y resulta que está esto otro de por medio, que es gravísimo. Es efectivamente su labor como a cargo de la corporación, él lo dijo además cuando está haciendo su discurso. Ser vocero y defenderlo. Es defender la corporación. Un escudo de la corporación. Y él está llevando una causa en contra. Ahora, una cosa sobre los fiscales muy importante. Una de las razones para introducir la reforma procesal era el tema de la publicidad. ¿Ya? Entonces, ahora no vayamos para atrás. Y en segundo lugar... Pero no sobre sí mismo, sobre las causas. Alegar a través de los medios. Pero en segundo lugar, una cosa muy importante es que esto a nadie le importó, mientras los que eran... los grandes titulares de los diarios eran los fenómenos como la Quintrala, ¿ya? O asesinos y qué sé yo, violadores. No, lo que pasó fue que desde el caso Penta en adelante todos empezaron a decir, oye, pero los fiscales, ¿quién controla a los fiscales? No puede ser que se formen estas cruzadas en la prensa porque después el juez no tiene cómo ir en contra. Perdón, pero en Estados Unidos, de hecho, el juez ni siquiera toma la sentencia, la toma un jurado que está influido por la prensa hasta el cansancio. Entonces, sí, pero ese modelo por lo menos tiene un ámbito de transparencia que es importante. Son autoridades electas. Son electos popularmente. Entonces rinde cuenta frente a alguien, frente a sus ciudadanos. Eso es llevarlo. Les quiero invitar a mirar esta nota y seguimos en este tema. Mire. Hay un tema de señal política, de desprestigio, de
de comprarnos un problema de legitimidad. Yo creo que aquí se cometió desgraciadamente un error. Mi crítica es hacia nosotros, como Senado, de no haber previsto la legítima duda que genera este nombramiento en la ciudadanía. Por favor, yo les pediría que hagan las preguntas de a uno. ¿Se el escudo de protección del Senado? A ver, esa es una afirmación y una frase que se saca de un contexto. El secretario del Senado debe convertirse en un escudo protector del Senado y de los senadores. El secretario del Senado debe ser el vocero del Senado y en ese sentido hacerse cargo de las críticas que vengan desde el mundo externo en cuanto a la administración y el funcionamiento administrativo del servicio del Senado. De esta mesa, la única que ha estado en ese lugar es Lili Pérez. Sí. ¿Necesitó alguna vez algún escudo protector? No usted, el Senado en general cuando usted estuvo Jamás, ahí? pues lo que el Senado necesita es más transparencia. En primer lugar, yo quiero decir varias cosas. Primero, me parece escandalosa esta nominación y quiero decirlo con todas sus letras. Y aplaudo a los 4 senadores que votaron en contra. Bianchi, Latorre, Felipe Cas y Lagos Weber. El resto, todos se subieron al carro y votaron por el No, fiscal hubo mucha Guzmán. abstención, ¿eh? Hubo mucha abstención. Bueno, pero estoy hablando de los que votaron sí, en contra. sí, pero los demás no se subieron al carro, hubo algunos que se abstuvieron. Otros votaron a favor. ¿Qué les abstuvieron? Hubo 12 abstenciones, me parece, no me sé los nombres. Bueno, pero déjame destacar a los que votaron en contra. Lo segundo es que el rol, ¿cuál es el rol? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué hace el secretario del Senado? El secretario del Senado es un ministro de fe que toma las actas, revisa las actas, regula que el reglamento del Senado esté bien ejecutado, se tiene que conocer la Constitución política al revés y al derecho y el reglamento de la orden del día del Senado y la tabla del día al revés y al derecho. Es decir, no es vocero del Senado, como ha dicho el fiscal, no es el escudo del Senado, tampoco puede conocer causas ni judiciales ni de investigación del Senado. Por lo tanto, todo lo que el fiscal está diciendo no tiene nada que ver con el rol. El rol es ser una persona que se relaciona con los funcionarios, una persona que administra y una persona, además, que vela por el buen funcionamiento en la sala. Entonces, dicho todo esto, la Asociación de Funcionarios, yo leí con mucha atención días atrás, sacó un comunicado, tienen toda la razón. Saben que además estaba postulando gente que lleva muchos años. Habían 2 mujeres incluso postulando, una que fue subsecretaria de Hacienda, otra que ha sido secretaria de comisiones, porque para estar en ese cargo sí se necesita expertise y se necesita experiencia. Porque un ministro de fe que tome una mala decisión frente a una votación o pida revisar una votación puede generar un impacto muy negativo en una ley, sobre todo las leyes que son más polémicas, que son muy complejas. Entonces creo que el Senado ha tomado una decisión pésima, creo que esto va a traer cola, creo que esto va a ser algo muy, muy negativo para el Senado y no logro entender cuál es la decisión que hay de fondo. Decir que se abstuvieron 7 senadores. Isabel Allende, Francisco Chaguán, Carolina Goich, Manuel José Sandón, Jimena Rincón, Juan Pablo Letelier y Rabindranath Quintero. Y no votaron el senador Navarro y se me va otro en este momento, pero Jacqueline Van Rieselberghe y los otros votaron, lo que dijo usted, votaron en contra. El resto se subió a la micro en términos suyos, votaron a favor. Ahora, a mí me pasa que yo conocía como secretario del Senado y me tocó estar en relación con él cuando era ministra de Estado con el profesor Carlos Hoffman, el gran profesor de Derecho Minero de la Chile, y que tenía un rol, claro, bien como dice Lili, que es más bien de carácter administrativo, ministro de fe, importante, muy importante, pero más bien de carácter administrativo y que no se condice mucho con lo que Guzmán transmitió. Puede haber sido un error de él en lo que él quería o aspiraba a hacer más que lo que decían las bases técnicas. Pero, y además del sentimiento que hay legítimamente, porque aquí se espera una trayectoria, una carrera funcionaria de parte de los trabajadores del Congreso Nacional, yo creo que mi mayor preocupación tiene que ver con esta como análisis ex post que hacen los senadores, y no es la primera vez como diciendo debimos haberlo previsto. ¿Cuántas cosas más debimos haberlas previsto? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador Latorre y Cas, en el sentido de que es impresentable a todas luces una persona que está ejerciendo un cargo de tal envergadura que involucra a senadores que pueda asumir un rol
en un lugar tan importante como es justamente el Senado haciendo el trabajo para ello. Me parece que hay una responsabilidad también. No se necesita ley de inhabilidad para actuar éticamente. O sea, no necesitan una ley para ver que el sujeto va a asumir, se va a ir, como dice Gonzalo, de una liana a otra y va a asumir un cargo tan de tanta ¿queda importancia. herido en el ala Raúl Guzmán para empezar este cargo? ¿Tú crees que va a poder ejercerlo, va a poder representar al Senado o esto se va a olvidar sencillamente? Se va a olvidar. Yo creo que la condición actual en general de la política y de los cargos públicos es un poco que hay muchos que les toca al principio una crisis de esta naturaleza y después quedan en una posición muy, muy débil. Normalmente eso se puede administrar. O sea, no significa que además le dieron, ojo, que le dieron pocos años. Este cargo dura 8 años y le dieron 3. O sea, una cosa ahí media rara que coincide irónicamente con la próxima nominación de fiscal nacional. Entonces todos empiezan a y coincide con la próxima elección senatorial. Y coincide con la senatorial. Entonces tú dices, oye, pero entonces todo suena muy mal. Pero yo creo que efectivamente él va a tener problemas y a veces ocurren estas cosas en todos los cargos que tienen alcance público, que un inicio fallido te hace que dures muy poco. Una cosa, Alberto, me interesa tu opinión. ¿Tiene más derecho o debió haberse dado un derecho prioritario a los funcionarios del Senado que hicieron una carta pública diciendo que por qué se busca afuera? ¿O eso es una defensa corporativa que es un poco inadecuada en este caso? No, hay cosas en las cuales las defensas corporativas tienen poco sentido, pero aquí tiene el máximo sentido. Efectivamente es un trabajo súper especializado donde efectivamente nadie que venga afuera sabe muy bien de qué se trata, por eso se equivoca Guzmán en explicarlo, porque no tenía la menor idea. Y la verdad es que es obvio que el premio, o sea, es lo normal en todas las instituciones, que el premio mayor, el mayor sueldo posible, justo le toque a alguien que entra por fuera. ¿Te parece adecuada la exigencia? Gonzalo, tengo la idea que Gonzalo pensaba contrario. A mí me gusta que haya transparencia, que todos puedan postular. Lo que necesitábamos era un buen secretario del Senado que otorgara confianza a todo el mundo. No ocurrió. No ocurrió, pero no ocurrió no por las reglas, no porque no se respetara incluso a alguien interno. Si finalmente, piensa tú, los funcionarios dependen mucho de quién, de los senadores también. Entonces al final se producen las mismas relaciones. Hay un poquito de oxígeno hace falta. Pero una pregunta te hago. Si el presidente Piñera lo hubiese nombrado ministro de Justicia y se hubiese sabido inmediatamente a las pocas horas que está a cargo de un caso judicial con un senador o una senadora. ¿Tú crees que lo habría sacado inmediatamente? De hecho, no, ¿sabes qué? Pero Alberto, de nuevo, por eso que es importante la institucionalidad, tener reglas claras que protejan a todos. Imagínate, el propio Raúl Guzmán hoy día está bajo un escrutinio que es injusto en cierta medida. Decisión propia. Él se somete a ese proceso. Él lo tiene que evaluar. Pero claro, uno dice de denigrarlo académicamente porque no tiene nada que ver, como que no sabe. Resulta que la conversación no tiene que ver con que sus capacidades personales, tiene que ver con el rol que estaba cumpliendo. Algo más delicado. Y la incompetencia o que no puede pasar de uno a otro. Sí, Gonzalo, metamos en algo un poco más delicado. ¿Le faltó un criterio a Raúl Guzmán de autoinhibirse, de decir, ¿saben qué? Yo cumplo con las reglas, yo soy un ciudadano como cualquiera, yo tengo las competencias profesionales, pero no es mi área. Hay que serlo y parecerlo. Hago la pregunta, ¿le faltó criterio personal? ¿Sabes lo que pasa? Gonzalo lo hubiera protegido a él mismo haberse inhibido de participar. Uno mira al resto de los participantes, bueno, hay un ex parlamentario que también es panelista acá, o sea, hay mucha gente que, mira, obviamente era un cargo donde yo creo que no existe otro cargo parecido en el Estado que gane lo que gana. Yo creo que la primera conversación debería ser, bueno, tiene sentido que gane lo que gana, porque si no, de repente si fuera un más normal, como dentro de que ganara lo mismo que un senador, que ya es suficiente, ya es bastante, quizás sería menos apetecido de lo que es, se parecería más a lo que gana un fiscal. Yo creo que, no quiero llevar la conversación a eso, porque además otro efecto... Pero incide, a tu juicio incide. Un efecto no deseado es que nos olvidamos de Rancagua, que es lo realmente grave, y nos quedamos conversando sobre este impasse, sobre esta falta de criterio de los senadores o incluso del propio Guzmán. Yo creo que esto va a traer cola. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar el día de mañana? Bueno, hay un caso de un senador que está siendo investigado por el propio Raúl Guzmán, que ahora asume y que se abstuvo en la votación. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana cualquier senador o senadora es investigado por fiscalía, por cualquier fiscal? ¿Qué hacer este señor que dice que va a ser el escudo? ¿Va a llamar a su ex colega? Bueno, alguien cree que esa es la labor que le encargaron. Y le va a decir, oiga, hasta ahí llegue. Es que ese es el punto. Es muy complejo. Entonces yo creo que los senadores se expusieron de más. Tomaron una decisión que al final es mala para ellos mismos. Súper mala. Súper mala. Y esto va a traer cola porque además que el trabajo interno con los abogados de las comisiones
es un trabajo de mucha frecuencia con el Relación secretario. directa, Don sí. Mario Lavé, que era el secretario, tenía que trabajar, ver hasta los turnos, a quién le toca el turno, qué sé yo. Entonces, cuando eso pasa y no hay una relación fluida, además de experiencia, es muy complejo para el secretario. Y da la sensación para la ciudadanía que nos ve, que nunca ha aspirado ni se ha postulado a un cargo público, Sí. que Hay esta privilegio. es como las sillas musicales, se Sí. pasan de un lado a otro, Sí, por es un un lado. club el de la política, no es oxigenar con gente que venga desde afuera. No. O sea, ¿ustedes están de acuerdo en eso? Viene de que al la lado. gente que viene de la pieza al lado. Tiene al ladito. Sí, pero de nuevo, yo quiero, sin perjuicio de estar de acuerdo con lo que tú dices, Matías, yo creo que particularmente que hubo un descriterio de parte del Senado que es incapaz de prever o del Y actual, de del Raúl actual Guzmán, secretario. y de Raúl Guzmán propiamente, ¿hubo criterios? Por cierto, pero desde mi punto de vista debería haber más prolijidad en la institución que va a acoger a un funcionario, porque él es uno, el resto es una institución que Seguramente va a alguien vivir de la invitaron, democracia yo creo que él se en le el haya ocurrido país. solo, Tiene que ver a él con lo lo- han o sea, invitado. cuando hablamos, ¿Tú crees a que mí lo lo que me invitó parece alguien? preocupante en el fondo es Ese es que otro punto. Esa es una pregunta, ¿quién lo invitó? ¿Se lo invitó a alguien? Participar si había No algún creo que interés sí, en eso. sí. es Entonces ya difícil, nos sí, pone- uno se entera. No, yo creo que el tema de fondo también tiene que ver con esta política de... La pregunta que le planteó, por ejemplo, Lili al canciller respecto al tema de Malasia. ¿Qué necesidad tenía, esos errores no forzados, qué necesidad tenía el Estado de Chile de comprometerse en el caso al principio? Si ese es todo el tema, porque después pase lo que pase es cosa de ellos. Y si efectivamente se fuga, no se fuga, bueno, es cosa de ellos. Y si logró conseguir... Usa pasaporte, no tiene pasaporte. Pero tú no tenías claridad, pero tú no tenías ninguna claridad de que ellos no eran culpables. O sea, tú no tenías claridad, había un video de un asesinato, una situación compleja, no era llegar y decir, no, metamos aquí las manos al fuego. No era para... En asegurarle un juicio justo. Bueno, siempre pero eso no el Estado significa... tiene que hacerlo, Pero un juicio siempre. justo en ese país incluye pena de muerte, como la incluía hasta hace no tanto en Chile. Entonces sencillamente, Chile se va a meter al juicio, ¿ya? Y resulta que después nos vemos involucrados en esto. Yo creo que cuando uno plantea políticas de valores, o sea, a mí me parece mucho escozor cuando veo al canciller, por ejemplo, planteando una política de valores respecto a muchas cosas, entre ellos Venezuela, que siempre sale, derechos humanos, democracia. O sea, era una persona que se fue a vivir a la Mar Oriental por su cuenta, que se fue a Cuba y fue suegro del tipo que le decían charco de sangre. ¿Yerno o suegro? Yerno, perdón. Esa Yerno conversación de está charco de escrita sangre. en muy Sí, buenos él mismo libros. la cuenta, pero eso es lo Eso interesante, eso es lo más interesante. estamos hablando de Después, en Ampuero. 2015, va y se va a meter con militares negacionistas chilenos a un evento. Y tú dices, eso la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo conminó, de hecho, al respecto. Es una persona que no tiene ninguna visión de valores muy particular, pero para esto sí sale. A mí el oportunismo, me parece que ese tipo de cosas es lo que debilita la política. Quedan 4 minutos, si son los 4 minutos que tenemos para cada uno, para sacar el periscopio y mirar Tenemos un hacia... minuto cada uno. Sí, aproximadamente. A las 12 nos tenemos que ir, así que veamos cómo administramos. El periscopio, lo que viene hacia adelante, ¿en qué deberíamos fijarnos, Lili Pérez? Medidores inteligentes. Yo creo que aquí me encantaría ver a las asociaciones de consumidores poniendo el dedo en la llaga. El dedo en la llaga es las utilidades de las empresas eléctricas para que se modifique la ley. Insisto, hay un estudio en el escritorio del Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2017 que demuestra que bajar del 10% al 6,5% entrega el mismo servicio, pero bajan las tarifas a los consumidores y a los usuarios y no le genera ningún daño de pérdida a las empresas eléctricas. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es bajar esa utilidad para favorecer a los consumidores y a los usuarios y modificar esto, porque esto está estático hace 30 años y Chile, nuestro país, ya se ha ido modernizando, por lo tanto hay que modernizarse también y darle más beneficio a los consumidores. A mí me gustaría que el gobierno que yo apoyo, que es el gobierno del presidente Piñera, se jugara en esta línea para demostrar que está protegiendo a los consumidores y a los usuarios y no a las grandes empresas eléctricas. Don Alberto Mayol. Yo insisto en el tema de Malasia porque no sabemos nada. Si aquí se consiguió un pasaporte, esta persona, ¿ya? ¿Cómo se consiguió un pasaporte para salir? Porque podía entrar a Chile, sí, pero ¿con qué pasaporte? ¿Dónde salió? Porque normalmente No está claro. queda retirado el pasaporte cuando le dan la orden de arraigo. Entonces, aquí alguien ¿Y qué pasa si fue legalmente entregado? Si se lo entregó en un consulado. O se tenía le dos entregó- pasaportes. Lo más probable es que se lo hayan entregado regularmente. ¿Por qué? Porque por el tiempo que pasó, lo más probable es que su pasaporte anterior esté Está vencido vencido y tiene y la lo obligación el entregaron. consulado de entregarle uno nuevo. Ahora, si fuera fin a la administración Malasia, habría obtenido el nuevo también. Pero eso el lo nuevo que tenía. tendría que saber la Cancillería. La Cancillería, ¿por qué se metió en el caso? Eso no es tan difícil de encontrar en un sistema. Porque así que tuviera se le doble otorgó un nuevo- ciudadanía.
Bueno, ahí tuvieron no pasaporte. entró con chileno. Eso dijo el canciller. entonces tiene Eso es lo que que dijo el volver canciller, con el que había chileno. entrado con el chileno. Entonces, vamos a ver si esto simplemente, la Cancillería simplemente cometió un error al principio o si ahora se han sucedido los errores en un caso donde hoy día tenemos un problema internacional que no nos importa mucho como Cancillería porque es un país más pequeño que no es tan importante, pero si hubiese sido un país más grande estaríamos en un lío diplomático de proporciones. Gonzalo Miller. Bueno, hoy día no es un domingo cualquiera. Yo creo que el domingo Pascua Resurrección y yo quiero que con aquellos que comparten la fe en el Cristo resucitado, pensar que esta semana también nos abre una oportunidad de volver a poner la fe donde corresponde, de volver a recuperar nuestras iglesias y de volver a que esa conversación y ese tema que nos ha preocupado tanto en esta sociedad en los últimos años se reencauce hacia un camino correcto. Yo creo que aprovechando este domingo, esa es mi preocupación para esta semana. Interesante. Laura. Los deseos de Gonzalo, que por cierto comparto, más traducidos concretamente en la política nacional y en las instituciones en el país, esperar que se aclaren toda esta serie de dudas que han surgido y que no hacen más que deteriorar la opinión pública, a la Iglesia Evangélica, que tiene muchas fieles en el país, a las instituciones políticas y particularmente las instituciones judiciales del sistema del cual formo parte como abogada y como académica. A mí me parece sumamente grave lo que está pasando y me parece que esta sensación de molestia de la ciudadanía tiene que ser aclarada con cierta prontitud y ahí está pendiente lo que resuelva el procedimiento interno de la Corte Suprema y también con cierta señal de severidad respecto de la Fiscalía, pero sin dejar de lado lo que pasa en el Poder Legislativo. Yo insisto que, no obstante, son cargos elegidos, por cierto, con apoyo popular, se requiere también de un pronunciamiento más claro de quien preside la institución respecto del comportamiento de su integrante. Una cosa muy cortita respecto a lo que tú dices. La Iglesia Evangélica, hay una negociación con RN en un momento donde le dan 3 cupos. RN tiene que dar una explicación de cómo se metió en ese lío. Bueno, ese es un gran tema pendiente, el periscopio en la semana. Vamos a tener que orientarlo a lo que ocurre también en la Iglesia Evangélica. Ya vienen las noticias, lo de Sri Lanka esta mañana nos hace un llamado a tomar atención a las noticias que están sucediendo allí. Así que les queremos agradecer a Alberto Mayol, Laura Albornoz, Lili Pérez, Gonzalo Miller y a ustedes en esta transmisión conjunta con Radio Duna habernos acompañado en Estado Nacional. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Hasta luego.